actualizados, porque son datos que vienen de informes anteriores, pero sí quisiera decir, por ejemplo, Marruecos tiene una población de cerca de 36, 37 millones de habitantes, México tiene más de 127 millones. O sea que la cifra es una diferencia muy grande en población, pero tenemos muchas similitudes. Por ejemplo, la población que reside en el extranjero, Marruecos tiene 5 millones, nosotros tenemos cerca de 12 millones en el extranjero. Las remesas también son muy importantes para ambos países. Marruecos recibe cerca de 7 millones, 7,000 millones de dólares, México cerca de 42,000 millones. El PIB representa 114 mil millones de dólares, nosotros sobrepasamos el millón, pero la variación del Producto Interno Bruto a raíz de la pandemia fue menor. Es muy interesante cómo Marruecos solamente disminuyó en menos 6.3, en cambio México en menos 8.3. El PIB per cápita, por supuesto, varía bastante. Yo diría que casi 3 veces más entre Marruecos y México. Y la tasa de pobreza en Marruecos es de 4.8, eso es lo que me dice la tasa de pobreza, que seguramente ha mejorado muchísimo. En cambio, en México es de 43.9. Y aquí vemos la inflación también. De acuerdo a las estadísticas, la inflación está más controlada en Marruecos que en México. Y por el otro lado, también vemos el gasto gubernamental. El gasto gubernamental representa más del 36% en el gobierno de Marruecos, en cambio en México 26%. Y por supuesto, el balance fiscal es mayor en México, mayor en Marruecos que en México, pero esto, para los que de alguna manera estamos educados en la economía heterodoxa, el déficit entre más quiere decir que hay un mayor gasto y por lo tanto una menor disminución de la pobreza. Y así vamos, no los voy a seguir, tengo más datos, ¿verdad? Pero aquí me quedo. Y otro dato quizás interesante es las reservas internacionales. Las reservas internacionales en Marruecos son de 35,000 millones, en México estamos cercanos, estas varían constantemente, pero estamos cercanos a los 199,000 millones. Yo con esto me gustaría seguir, me gustaría también comentar que, por ejemplo, pues los españoles también nos conquistaron, tanto a Marruecos como a México durante el siglo XVI. Y bueno, en Marruecos los españoles establecieron un protectorado en el norte del país en 1912, mientras que en México, pues la colonización española comenzó en 1521 y duramos casi más de 2 siglos para podernos independizar. Por el otro lado, la independencia, Marruecos se independiza ya a mediados del siglo pasado de Francia, México se independizó en 1821 y bueno, hemos tenido revoluciones que han ayudado a quitar el dominio de las colonias. Por el otro lado, las religiones ocupan un lugar muy importante. En México la religión católica, en Marruecos el Islam es la religión predominante y también es muy importante el incremento del comercio que tiene Marruecos con América Latina. Algo que me parece sorprendente es la cooperación sur-sur. Tanto Marruecos como México son líderes en la cooperación sur-sur y esto ayuda muchísimo a que cada vez podamos reunirnos mucho más en encuentros académicos. También quisiera destacar perdón, que Marruecos, al igual que México, son potencias emergentes y Marruecos es la entrada hacia el África. Entonces, considero que, bueno, encuentro académico pues va a traer muchísimos conocimientos, vamos a poder discutir todo lo que está en este programa de los espejos transatlánticos y sobre todo porque está la mesa de relaciones diplomáticas y la mesa también de
de las relaciones, bueno, Marruecos-México, pero también está la mesa de género que estará el día de mañana. Con esto, pues, tengo más hojas, no los voy a aburrir, ¿verdad? Pero con esto es nada más para mencionar la importancia de lo que es el Reino de Marruecos para México. Bienvenidos a México, aquí estamos y nuestros corazones están abiertos para todo lo que ustedes quieran. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia, por todos los apoyos y, bueno, el haber compartido este gran coloquio con ustedes. Y como les digo, ayer dije, no, tengo que decir que el Reino de Marruecos y México están de fiesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Girón. Doctor Mohamed Dafir El Katani, director interino del Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e Iberoamericanos, Universidad Mohamed V de Rabat. Welcome to UNAM. The floor is yours. Thank you. Muchas gracias. Buenos días. Excelencias, señoras y señores directores, coordinadores, directores de programas, estimados disertantes, queridos profesores y colegas, queridos invitados. Es para mí un gran placer reunirme hoy con usted y aceptar su amable invitación para participar en el acto inaugural del Coloquio México y Marruecos. Espejos, diálogos e intersecciones transatlánticas, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. La elección del título del coloquio no es casual y obedece a un esfuerzo común de reflexión iniciado hace 6 meses al margen de la inauguración de la Cátedra Graciela Hierro en Rabat, y esto en presencia de la profesora Alicia Girón. Esta inauguración en octubre 2023 coincidió con el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Reino de Marruecos y los Estados Unidos mexicanos. Este es el tercer gran evento que une a nuestras dos universidades en el espacio de un año, que comenzó cuando el doctor Enrique Gorawe, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Mohamed V de Rabat el pasado febrero 2022. Hoy aquí estamos plenamente convencidos de la oportunidad de fortalecer las relaciones entre nuestros dos países a través de la diplomacia paralela. Aprovecho esta oportunidad para agradecer la UNAM por haber asociado el instituto en las actividades de este importante coloquio, durante el cual tres de nuestros eminentes investigadores presentarán ponencias en sus sesiones, a saber, la profesora Ashwaq Shalha, la profesora Kautal Al-Amri y la profesora Raja Khamsi, sobre el tema movimientos feministas en Marruecos y México, sabiendo que participarán también poco después en la fiesta del libro y la rosa en Morelia. Al final de estas palabras de bienvenida, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Embajada de Marruecos en México, en la persona de Su Excelencia, señor el embajador, por la atención prestada a la delegación de Marruecos. Mi agradecimiento también a Su Excelencia, señora la embajadora de México en Rabat, por las sólidas relaciones que sigue forjando con la comunidad académica marroquí y que pudimos sentir
particularmente durante la inauguración de la Cátedra Graciela Hierro el pasado mes de octubre en Rabat. Y mi cálido agradecimiento, así como todas mis felicitaciones, van finalmente a la UNAM, en la persona de su presidente y su equipo aquí presente hoy, por la organización de este gran coloquio que deseo ver en futuras ediciones y a quien deseo larga vida. Y para terminar, permítanme transmitirles a todos ustedes en esta feliz ocasión los mejores deseos de nuestro presidente, señor Mohamed Raji. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor El Quetani. Doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, tiene usted el uso de la palabra y le pedimos también la declaratoria inaugural del evento. Será un gusto. Muchísimas gracias. Muy distinguidos y apreciados Abdel Fattah Lebar, embajador del Reino de Marruecos en México, gran amigo de nuestra universidad. Mabel del Pilar Gómez Oliver, embajadora de México ante el Reino de Marruecos. Mohamed Dafir El Quetani, director interino del Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e Iberoamericanos de la Universidad Mohamed V de Rabat. Muy bienvenido. Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de nuestra UNAM. Profesoras, profesores y especialistas del Reino de Marruecos invitados a este coloquio. Kautar El Amri, titular de la Cátedra Graciela Hierro de la Universidad Mohamed V de Rabat. Raya El Kanzi, académica del Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e Iberoamericanos de la misma universidad y de la misma universidad Achoac Chalca, académica de este mismo instituto. Fátima Chaabi, académica de la Universidad IMSOR. Rafael Esparza, académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mohamed Ben Abdelkader, analista especializado en comunicación y relaciones internacionales y exministro. Mochine Mounhid, presidente del Observatorio de América Latina y Marruecos. Gracias a todas y todos por atender a nuestra invitación. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular a esta que es la sede de la Coordinación de Humanidades. Funcionarios y colaboradores de la Embajada en México del Reino de Marruecos, directoras y directores académicos, nos acompaña el director del Instituto de Investigaciones Económicas, Armando Sánchez, agradezco su presencia. También del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el doctor Hernán Taboada, gracias por estar aquí. Integrantes de comunidades académicas de entidades de este subsistema y del UNAM, gracias también, no solo por su presencia, sino por su participación en actividades a las que damos inicio el día de hoy. En el mes de febrero de 2022, en ocasión de la jornada académica que realizó el doctor Enrique Luis Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando fue distinguido en ceremonia solemne con el doctorado honoris causa de la Universidad Mohamed V de Rabat, expresó: como instituciones de educación superior debemos reforzar e incrementar la cooperación internacional y posicionarla en el diseño de soluciones para la construcción del acceso universal a la ciencia y a la educación, la justicia y el respeto a los derechos humanos en nuestras regiones. En el marco de aquella jornada académica se firmó el acuerdo de colaboración para la continuidad de las cátedras Fátima Merniz en la UNAM México y Graciela Hierro en la sede de la Mohamed V. Ambas cátedras, espejo una de la otra, representan la posibilidad de mantener un amplio diálogo entre nuestras comunidades en torno a temas de alta importancia para nuestras sociedades, enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad, entre muchos otros que convergen y o se derivan de ellos. La Cátedra Mernissi en la UNAM se creó en febrero del 17 y tiene como objetivo propiciar un diálogo académico en torno a temas actuales de las sociedades árabes e iberoamericanas, tales como los derechos humanos, la concepción humanista de las mujeres y la igualdad de género,
fomentando la difusión de estudios provenientes de ámbitos como la literatura, la sociología, la antropología, la cultura, la política y el derecho. Además de ser un espacio para la enseñanza y la reflexión en torno al legado de Fátima Mernissi, nacida en Fez, académica de la Universidad Mohamed V de Rabat, escritora galardonada con el Príncipe de Asturias y una de las figuras que consideramos es una de las más importantes para el pensamiento feminista contemporáneo marroquí. Para su implementación, la cátedra cuenta con un comité directivo en el cual participan varias entidades de nuestra UNAM. Durante los 6 años que lleva en funcionamiento, ha logrado articular una amplia gama de actividades y espacios para el diálogo académico que le han permitido permanecer activa, aún en la difícil etapa de restricciones sanitarias que recientemente vivimos. En el último año y medio ha sido importante el impulso que brindó Reina Carretero, su coordinadora, quien también es investigadora del CRIM UNAM, y hacia el futuro estamos seguros de que el relevo de Alejandra Tapia, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, dará continuidad y fortalecerá en los próximos 2 años las tareas de esta cátedra. Hemos hecho un espacio en el programa de actividades del día de mañana para hacer este relevo, el cual permitirá mantenerla activa y vigente aquí y allá como espejos transatlánticos. Entre los meses de septiembre y octubre del año pasado, tanto la coordinadora del PUEA como yo tuvimos la oportunidad de llevar a cabo jornadas académicas y de trabajo con diferentes universidades, comunidades académicas, investigadores y directores de entidades de investigación en Marruecos. De igual forma, la doctora Alicia Girón estuvo presente en el inicio de los trabajos de la Cátedra Graciela Hierro de la Universidad Mohamed V. La multiplicidad de intereses académicos en común, que se reflejó en una amplia agenda de trabajo, nos permitió identificar de manera conjunta la pertinencia y viabilidad de realizar este coloquio que inauguramos el día de hoy y que comprende varias actividades entre hoy y el día de mañana. El viernes 28, desde el jueves 29, las actividades del coloquio se trasladan y se realizan en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, organizada por la UNAM a través de la UDIR en la Inés Morelia, con el auspicio de esta coordinación, y se realizará con un nombre precioso que refleja mucho de la cultura marroquí, la ruta de los deseos, que son los deseos de mayor vinculación, articulación, amistad y desde luego lectura mutua de textos de aquí y de allá. Esta ruta de los deseos que tiene al Reino de Marruecos como país invitado y al escritor Alberto Ruiz Sánchez como homenajeado. Allí vamos a continuar nuestro diálogo ampliando el marco a los campos de la literatura y las ciencias y tendremos varias presentaciones de libros y un conversatorio. Deseo agradecer la tarea de los diferentes equipos de trabajo que han hecho posible concretar estas jornadas, al equipo de la Embajada del Reino de Marruecos en México, encabezada por el señor embajador aquí presente y su ministro Mustafa Saquid, del programa universitario de estudios sobre Asia y África a cargo de la doctora Alicia Girón, quien diseñó y coordinó el programa de este coloquio, desde luego con su incansable colaboradora Vania de la Vega y los otros colaboradores también. Mariana Macera, directora de la UDIR en la sede UNAM Morelia. Elise Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, en donde se llevará a cabo una mesa. David García, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, en donde habrá también una conversación entre colegas marroquíes y mexicanos. También, y de manera muy especial, a los equipos de esta Coordinación de Humanidades que convergieron para hacer posible esta actividad, a Gabriela Ríos, secretaria académica, a Isabel García, nuestra secretaria administrativa. De manera muy especial agradezco al doctor Alberto Carrera, quien desde el inicio estuvo al tanto de toda la logística y surtiendo de muchas y muy buenas ideas a este esfuerzo. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan de manera presencial y a través del canal de YouTube de esta coordinación. Les pido por favor que nos pongamos de pie para decir que siendo las 10
de la mañana con 3 minutos del miércoles 26 de abril del 2003 en esta sala del Consejo Técnico de Humanidades en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, damos por inaugurados los trabajos del coloquio México y Marruecos, espejos transatlánticos, diálogos e intersecciones. Enhorabuena por la realización de esta actividad académica que nos une y que estoy segura que tendrá el mayor de los éxitos y que no será, desde luego, el último encuentro, sino apenas uno de los iniciales. Muchas gracias por su amistad, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las autoridades académicas y diplomáticas que estuvieron en esta inauguración y, por supuesto, a la delegación de académicos marroquíes, autoridades universitarias y audiencia presencial y a distancia, a quienes les invitamos a seguir este coloquio y que no se muevan de sus lugares, ya sea aquí en la sala o desde sus computadoras. Vamos a hacer un cambio de presidium para dar paso a la conferencia magistral Mexico and Morocco, Geopolitical and Economic Perspective. Y de manera paralela, a las 11 de la mañana, tenemos el seminario en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y posteriormente, a las 12:45, tenemos la mesa Relaciones Diplomáticas entre Marruecos y América Latina. Y con eso acabamos el primer día de actividades. Muchas gracias a todos. Recording stopped.
puedan hablar, tú les tienes que dar acceso al micrófono, lo pueden abrir ellos.
She has served as His Majesty's Ambassador to Canada between 2009 and 2016, and Dean of the Council of Arab League Ambassadors to Canada 2015-2016. Dr. Chekrouni was Minister for the Moroccan Community Living Abroad 2002-2007, a Member of Parliament 2002-2007, and the Minister for Women and Social Issues between 1998-2002. She holds a bachelor's degree from the Philological Faculty at the University of Fez, a postgraduate diploma, and a PhD in linguistics from the Université Sorbonne Nouvelle in Paris. Dr. Chekrouni has also completed a certificate in ethics and international relations at Harvard University. She is 26 Senior Fellow in Advanced Leadership at Harvard University and has taught linguistics at the Faculty of Arts and Social Science at the University of Mex. Since 2020, Dr. Chekrouni is a member of the Arab and Moroccan networks of women mediators of the United Nations Agenda, Women, Peace, and Security. Then I'm going to read the two other CV. Here is Mohamed Dafir El Katani. He is Interim Director, Academic Institute of African, Euro-Mediterranean, and Ibero-American Studies. He graduated as an engineer in computer security from the Mohammedia School of Engineering and obtained a PhD in 2001 from the same school in collaboration with the Louis Pasteur Université in Strasbourg. He completed the senior management cycle in 2001 from the Higher Institute of Commerce and Business Administration, and in 2006 he obtained a master's degree in use of information and communication technologies for education and training from the Louis Pasteur Université again. He obtained many distinctions, such as a prize for the competition for innovation, research development, and technology 2001, award in May 2002, and in 1997, the title of honorary mayor of the city of Baton Rouge, district of East Baton Rouge, state of Louisiana, at the end of his official visit in the Young African Leaders Program. Author for four invention patents, he has several professional certifications in the world of governance and IT security. And in June 2019, he was appointed interim director of the Institute of Studies and Research of the Arabicization. Between June 2019 and September 21, he was interim director of the Institute of African Studies and the University Institute for Scientific Research. He was also between 2019 and September 2021, interim director of the Institute of Hispano-Lusophone Studies as part of the major project of this last three institute. Welcome, Professor Katani. And now I'm going to present Armando Sanchez. He holds a PhD in economics from the School of Economics, UNAM, a master's degree in economics from UNAM, a master of arts in economics from the Virginia Polytechnic Institute, and a bachelor's degree in economics from Pesacatlan. He is currently a tenure researcher in the highest level of our university. And it is he is my chief of the Economic Research Institute, and she has also member of the National Research System of Mexico. His research interests are poverty, climate change, energy, macroeconomics, industrial productivity, and economics. He is coordinator of the macroeconomic prospective analysis. He received the National University Distinction for Young Academic and the National University Award in the teaching category in 2017. He obtained scholarships for research and updating internship from International University, the Ford Foundation, and Grupo Santander. He has published articles in national and international repair and index journals such as Climate Change, Journal of the Science of Food and Agriculture, and Journal of International Money and Finance. He has done research stage and courses at Cambridge University, University of California, Brown University, Levy Institute, and the University of Pennsylvania. He has taught courses at the School of Economics and also in the Graduate School of Economics, and also in the Economic Research Institute, and in Acatlán, France, Ecuador, and Costa Rica. Well, we will begin with she is with Nusha Chekrouni, who will present the topic Morocco in the international context and its relation with the European Union.
I would like to, if we can, concentrate in no more than 20 minutes, so we will have a time for questions and answers. So, Professor Cecruni, thank you very much. I'm so glad to see you, even by Zoom. I'm very happy, Nusha. Thank you very much to accept our invitation. And sorry that you aren't here, but I hope to visit, that you will visit very soon our UNAM. Thank you very much. Nusha, the floor is yours. I think your microphone is. Okay. Dear Professor Alicia Heron, coordinator of the University Program of Studies on Asia and Africa, distinguished professors, guests, and participants, buenos dias. It is a great pleasure for me to take part in this important colloquium organized by the University Program of Studies on Asia and Africa on the theme Mexico and Morocco, Transatlantic Mirrors, Dialogues and Intersections. My presentation will focus specifically on the issue of Morocco and its international context, geopolitical and economics perspective, by noting the similarities and common challenges of our two countries. As you said, my dear professor, my name is Nusa Cecruni. I am senior fellow at the Policy Center for the New South, and I am speaking from Morocco on the other side of the Atlantic shore to participate in the construction of bridges of dialogue between our two countries to get to know each other better and explore avenues for cooperation and challenges. Morocco and Mexico, despite being geographically distant, share several similarities in various aspects. Both countries hold unique geographical, political, and economic positions. Alongside their historical and cultural affinities, Morocco and Mexico are both emerging economies within their respective regions and share similar goals in terms of industrial development, foreign investment attraction, and expanding trade relations. Moreover, Morocco and Mexico are actively seeking to diversify their economies beyond their traditional sectors and develop new industries such as renewable energy and technology. Additionally, other similarities can be pointed between the two countries in terms of their political landscapes, particularly with regards to South-South cooperation strategies, migration policies, and women's leadership. So let me share with you some slides, and my presentation will be focusing on three sections. I'm sorry. So on three sections, history and culture. The second section is about economy, and I will talk about Moroccan and Mexican automotive industry, as well as Morocco and Mexico as a gateway economics for international trade and investment, Morocco's energy sector and its comparability to Mexico. The third section will be about politics. I will talk about South-South cooperation policies as a key pillar in Morocco and Mexico's foreign policies, migration policies, and finally, the women's leadership. I will talk about Graciela Hiro and Fatima Mernisi. So let's start about the history and culture. This aspiration for rapprochement between Morocco and Mexico finds its foundations in our history and rich cultural heritage that it is reflected in the art, architecture, music, and cuisine. There are indeed similarities in Moroccan and Mexican architecture that can be traced back to the influence of Islamic art in the Iberian Peninsula in the 8th century. During the early Islamic period, the Moors, Muslims from North Africa, conquered the Iberian Peninsula. This resulted in a fusion of Islamic and European
architectural styles, which came to be known as Mudéjar architecture. Mudéjar architecture featured a distinctive blend of Islamic geometric patterns and motifs with European Gothic and Romanesque styles. These styles spread throughout the Iberian Peninsula, and its influence was felt in both Morocco and Mexico. In Morocco, the influence of Mudéjar architecture can be seen in the use of ornate tilework and intricate geometric pattern in buildings such as the Hassan II Mosque in Casablanca and the Madrasa al-Bu'naniya in Fez. Similarly, in Mexico, Mudéjar architecture can be seen in the use of ornate tilework and intricate patterns in buildings such as the National Museum of Anthropology in Mexico City and the Templo Mayor in Tenochtitlan, now Mexico City. Overall, the influence of Islamic art on Mudéjar architecture played a significant role in shaping the architectural styles of both Morocco and Mexico, and the similarities between the two can be attributed to this shared history. When it comes to economic aspects, Morocco and Mexico have emerged as significant players in the global automotive industry, with both countries experiencing remarkable growth in their automotive sectors in recent years. Mexico is the 7th largest producer of motor vehicles and the 5th largest exporter of cars in the world, 2021 data. The automotive sector accounts for a significant share of the country's GDP, 3.5%. In contrast, Morocco's automotive industry is relatively new, but it has grown rapidly in recent years and is now the largest car producer in Africa. Both countries have a strong focus on producing vehicles for export. Mexico is the world's 5th largest exporter of cars. 90% of its automotive production is exported, with 76% destined to the United States. Morocco also focuses on exporting its vehicles, and the country has established its Europe. In Morocco, the automotive industry has become one of the country's fastest growing sectors, contributing significantly to its economic growth and exports. Morocco has leveraged its strategic location, competitive labor costs, and favorable business environment to attract automotive investments. The sector primarily focuses on vehicle manufacturing and auto parts production, with major global automotive manufacturers establishing production facilities in the country. In Morocco, the automotive sector has been identified as a priority sector for development under the country's industrial acceleration plan. Under this plan, the Moroccan government has implemented several measures to promote the development of its automotive industry. These measures include creating a favorable business environment. These measures include simplified administrative procedures, streamlined customs procedures, and the establishment of specialized industrial zones. Developing a skilled also workforce. Morocco has established a comprehensive training and education system to provide the automotive industry's workforce with the necessary skills and knowledge. The system includes vocational training program partnership with universities and research centers and the development of specialized training centers. Also tax incentives and encouraging also research and development, and also promoting exports. Morocco has implemented several measures to promote the export of vehicles and automotive components, including the establishment of free trade agreements with key markets and the creation of dedicated export promotion agency. Today, Morocco is home to several automotive manufacturing plants, including Renault, PSA, Peugeot and Citroën, and Ford, which export vehicles mainly to the European market.
Similarly, Mexico has a long-standing history in the automotive industry. Mexico's automotive sector has experienced significant growth over the past decade, becoming the 7th largest producer. Mexico's proximity to the United States and access to its markets have been a key driver of the country's success in the automotive industry. Also, Morocco and Mexico, they are gateway economics and international trade and investment. Both Morocco and Mexico have adopted an open economic policy and established strong economic and trade relationships with major global players. The European Union is Morocco's leading trade partner, accounting for 59.4% of Morocco's export and 49% of its import in 2021. The EU is also the biggest foreign investor in Morocco, accounting for more than half of the country's FDI stock. Morocco's main exports to the European Union include automotive parts, textile, phosphates, and agricultural products. Additionally, Morocco benefits from its proximity to Europe, which provides access to European markets and facilitates trade and investment. One of the most important opportunities of the economic partnership between Morocco and the EU is the development of Morocco's manufacturing industries, and particularly in the automotive and aerospace sector. Morocco has attracted significant foreign investment in these industries, with many European companies setting up production facilities in the country to take advantage of its competitive labor costs and strategic location. Similarly, Mexico has also been a key player in the global economy, particularly in its relationship with the United States and Canada through the North American Free Trade Agreement, NAFTA. One of the major opportunities of Mexico through NAFTA has been increased trade with its North American neighbors. NAFTA has created massive markets with combined GDP of over $20 trillion, making it one of the largest trading blocs in the world. Furthermore, NAFTA has facilitated the integration of regional supply chains, particularly in the automotive sector. Mexico has become a key player in the global automotive industry. Many automotive companies have established production facilities in Mexico to take advantage of the tariff-free access to the United States and Canadian markets. This has resulted in the creation of jobs and the development of a robust automotive ecosystem in Mexico, contributing to the country's economic growth. What are the common points between Morocco and Mexico when it comes to the energy sector? I will point out at least 5 points. The energy mix. Both Morocco and Mexico have diversified energy mixes that include fossil fuels, renewable energy sources, and nuclear power. Energy security. Both countries face challenges in ensuring energy security, especially in the face of external shocks such as oil price fluctuations or geopolitical instability. Energy access. While both Morocco and Mexico have made progress in improving energy access for their population, there are still areas in both countries where access to modern energy services is limited. Energy policy. Both countries have implemented energy policies aimed at promoting a renewable energy, reducing greenhouse gas emissions, and increasing energy efficiency and energy investments. Both countries have attracted significant investment in their energy sectors from domestic and foreign sources. The electricity sector reforms and how it's comparable also to the Moroccan experience. Mexico federal government and Morocco central government have traditionally played an important role in the domestic market via their management of economic policies and their extensive reach in some sectors of the economy.
Recent administrations has followed prudent and credible economic policies that fostered a stable investment climate while maintaining government control over certain industries. The two countries have many lessons to share in terms of electricity sector reform and energy transition choices and their impact on the regional integration. The transition of the power sector in Morocco has been a crucial factor in the country's economic growth, creating numerous opportunities for development. Although reforms have been made in the electricity sector over the years, private sector involvement has been gradual and limited. Despite this, ONI has remained a dominant and vertically integrated public utility that serves as a single byte and the transmission system operator and owns a portion of the distribution network. In terms of best practices and lessons learned, what can these countries exchange? About the energy transition, there are opportunities and setbacks for Morocco and Mexico. Morocco has been promoting itself as a trailblazer in energy transition, boasting initiatives such as banning plastic bags and establishing the world's largest solar park. However, despite setting a goal of a 42% share of renewable energy capacity by 2020, several policy setbacks prevented Morocco from achieving it. Despite these challenges, both countries have taken strides toward energy transition 2.0. In Mexico, there is a growing interest in the development of critical metal for electric vehicle batteries, particularly lithium. The government passed legislation in April 2022 that recognizes Mexico's lithium reserves, the world's 9th largest, as a matter of national strategic importance. Morocco renewable energy and commitments in the COP27. As part of its nationally determined contribution under the Paris Agreement, Morocco has set an ambitious goal of reducing the GHG emission by more than 45% by 2030. This commitment is not just a statement, it is already being put into action. Morocco's NDC includes around 60 action and measures primarily focused on renewable energy and energy efficiency projects. These projects will contribute to 60% of the total targeted GHG emission reductions. The renewable energy sector has become a carrier of wealth for Morocco, improving human welfare and social equity while significantly reducing environmental risks and resource scarcity. In the past 2 years, Morocco has invested heavily in renewable energy and aims to exceed 52% in the energy mix by 2030. The same Mexico, in a joint news conference at COP27, Mexican Ministry of Foreign Affairs Marcelo Ebrard and US Special Presidential Envoy John Kerry announced that Mexico intends to deploy more than 20 additional gigawatts of renewable power generation capacity, wind, solar, geothermal, and hydropower by 2030. Also about solar energy potential, both Morocco and Mexico are investing in renewable energy to reduce their dependence on fossil fuels and to mitigate climate change. Morocco has a high solar energy potential due to its favorable climatic conditions and high level of solar radiation. Currently, produces 4,000 megawatts from renewable energy out of total generating capacity of 11,000 megawatts, making it one of the most favorable countries in the world for solar energy. The solar energy potential in Morocco varies depending on the region. Morocco has several large-scale solar projects, such as the Noor Ouarzazate complex, which is one of the largest concentrated solar power plants in the world. And Mexico also has a high solar energy potential due to its favorable climatic condition and high level of solar
radiation. Mexico has several large-scale solar projects, such as Villanueva Solar Park, which is one of the largest solar photovoltaic power plants in the world. Coming to the political aspects, the third part, in terms of partnership with the North, our two trajectories meet. Morocco is linked to the European Union by a partnership framework that is constantly being renewed and which was consolidated in October 2022 by establishing cooperation in terms of environmental protection, biodiversity, conservation, and the fight against climate change with the launch of the Green Partnership. For its part, Mexico is linked to its North American neighbors by the North American Free Trade Agreement, NAFTA. Morocco is also oriented towards South-South cooperation and is fully involved in its African continent. In addition to question of development, peace and security, the migration issue constitutes a human dimension and poses new challenges. ZLECAf is the zone of free trade agreement between African countries, is promising new framework for the development of a large intra-African market. Morocco has sought to deepen its partnership with African countries through bilateral agreements, trade partnership, and diplomatic engagement within the African Union framework. Morocco has also supported the African Union's Agenda 2063, which focuses on promoting sustainable development, regional integration, and African unity. In addition to its engagement with the EU, Morocco has also established bilateral partnership with several African countries to promote cooperation in various sectors. For example, Morocco has developed strong economic ties with countries such as Senegal, Ivory Coast, Nigeria, and Ethiopia, among others. Morocco has also implemented several development projects in Africa as part of its South-South cooperation efforts. The Moroccan Agency of International Cooperation has been instrumental in implementing this project, which focus on areas such as agriculture, water management, renewable energy, and health. Just for instance, the rehabilitation of Crocodile Bay project in Abidjan, the establishment of fertilizer production unities in Ethiopia and Nigeria, and the launch of the Morocco-Nigeria gas pipeline project, etc. Mexico has also established various mechanisms and initiatives to promote South-South cooperation in Latin America and beyond, including bilateral agreement, regional organization, and multilateral platforms. Mexico has also supported various development projects and programs in Latin America through bilateral agreements provide technical assistance and funding for renewable energy projects in countries like Nicaragua and Honduras, and has supported social development programs in countries like Guatemala and El Salvador. In recent years, Morocco and Mexico have deepened their bilateral relation and strengthened their cooperation in various fields. They have signed numerous agreements to promote trade, investment, and technical cooperation, and have exchanged visits at the highest level to enhance political dialogue and explore new areas of cooperation. For example, in 2020, Morocco and Mexico signed a memorandum of understanding on economic and trade cooperation, which aims to promote bilateral trade and investment and explore opportunities in areas such as agriculture, tourism, and renewable energy. They have also cooperated in international forums such as the UN and the Global Forum on Migration and Development to promote dialogue and cooperation on issues related to migration and refugees. Finally, migration, it's one of the main similarities between Morocco and Mexico, and both countries are countries of origin and of transit of migrants, and have adopted a humanist approach to migration, as it is not understood as a security issue, but as a humanitarian
one. Mexican and Moroccan governments have been under pressure by the US and the European Union member states to increase border control and internal policing to curb migration flows. Due to the rise of global inequality, political, social, and economic changes, the approach to dealing with migration has become heavily politicized. Borders have now become violent and increasingly policed frontiers to deter migrants from crossing them, which has led Morocco and Mexico to no longer be perceived by migrants as transit countries, but rather as potential countries in which they want to settle. Since 2013, Morocco has adopted a humanist approach to migration to desecuritize the issue and has become a nation of hosting asylum seekers, irregular migrants, foreign students, refugees, etc. A year later, Morocco adopted the National Migration and Asylum Strategy, which provided a holistic approach to the different challenges posed by immigration, including humanitarian integration, foreign policy and governance, and economic, cultural, and social challenge. Since then, approximately 50,000 irregular migrants were regularized. In a similar vein, in 2014, Mexico has also adopted the South Border Program, a comprehensive program aimed at controlling migration flows while guaranteeing the integrity and the respect of migrants. Excuse me, Dr. Yes? Cholga, you only have 2 minutes to conclude, really. Okay, so I will finish on a note of women leadership. On October 19th, 2022, the Garciela Hierro Chair was inaugurated at the University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies of Mohammed V University in Rabat, Morocco. The inauguration coincided with the 60th anniversary of diplomatic relations between Morocco and Mexico, and it comes 3 years after the inauguration of the Fatima Mernissi Chair at the National Autonomous University of Mexico. I would like to highlight how important it is that the names of these two women were chosen by the two universities for their respective chairs. It is not only about their crucial contribution to understanding power structures, but also how patriarchal conception maintains social injustice and remain an obstacle to democracy. They argued, Fatima Mernissi and Garciela argued that feminist movement in non-Western countries needed to be grounded in local traditions and values and consider the specific cultural and historical context of each society. Both emphasized the importance of democracy. Mernissi and Hierro believed that democracy was critical to promoting social justice and gender equality. They were critical for authoritarian regimes and called for democratic reforms that would ensure the representation and participation of all members of society, including women. Mernissi and Hierro's work focused on issues of social justice, including poverty, inequality, and discrimination. They argued that feminist movements needed to address these broader issues to promote gender equality and social justice. To conclude, we live in a fragmented world, in constant and unpredictable change. Barely out of COVID-19, we had to face the fallout from the Russian-Ukrainian war, combined with climate change with disastrous consequences on water stress and agriculture, in addition to the prospects of global financial crisis. The challenges are both considerable and numerous. It is by pooling our efforts and supporting each other that the New South will establish itself as a balanced entity in an unbalanced world. Morocco is determined to continue its march towards progress and democracy while defending its southern provinces and its territorial integrity. He will continue to consolidate South-South cooperation through inclusive development projects and advocate for climate justice and sustainable peace and security.
This symposium offers a great opportunity for a dialogue between two countries, Morocco and Mexico, located on both sides of the Atlantic Basin. Morocco and Mexico, two countries with a millennial history and an ancestral culture, they have a lot to share. They face the same challenges and can be influential players and contribute to efforts to build a prosperous and peaceful area around the Atlantic. Thank you for your attention. Nusha, thank you very much. She has given the principal issues of this conference. We are very happy to have you here. And now I'm going to give the floor to Professor Mohamed Afir El-Kettani. He will present the topic, Development Dynamics in Morocco and Mexico, a Global Studies Approach. Professor Kettani, you have the floor. Thank you, respected Professor Alissa Kheron, coordinator of the University Program for Asian and African Studies. Excellency, Mr. Abdelkader, Minister. Excellency, Mrs. Nusa Shokroni, ex-minister. Respected directors, coordinators, directors of programs, respected auditors, professors, and colleagues. Next, please. Let me present to you the agenda of my presentation, which will deal with the development dynamics that are connecting potentially Mexico and Morocco. So the agenda is the following. After a brief introduction, where I will try to reframe the subject related to geopolitics and geoeconomics and address it as a development dynamics problem and a global solution question. And then I will refer shortly to a reminder to the history that links, the common history that links Morocco and Mexico. Then I will deduce from geopolitics and geoeconomics ideas, a compared analysis between Morocco and Mexico. And then in the second part, I will try to deduce from it, from this compared analysis, some dynamic issues between both countries and point out the weaknesses of that empiric approach. Then, as a consequence of this reflection, I will try to move from a geopolitics and geoeconomics approach into a geostrategical one concerning the orientations based on a global studies approach. And then I will conclude. So let me first address the problem that I will discuss about by introducing the obsidian mirror of John Dee in the 15th century. And John Dee is an astrologer of Queen Elizabeth I, and he's one of the most famous objects in the Gallery of Light at the British Museum in London. Concerning this mirror, which is very special, a recent X-ray analysis shows that John Dee's mirror was indeed made with obsidian of Mexican origin, coming from Pachuca, an extraction site within Aztec territory. And a metaphorical reading of the title of this colloquium, Transatlantic Mirrors. This mirror refers and alludes to the deep cultural interaction between civilizations living in the shores of the Atlantic Ocean. This cultural exchange, in my opinion, should constitute the basis of any economic
or political interaction, which leads today to geopolitical and geoeconomics matters. So, although both countries differ in many aspects, Mexico and Morocco share common historical profiles. The colonial heritage is for both not without consequences on our both modern histories, as evidenced by the intensity of trade, investment, and aid flows, which have been favored by North American regional agreements, not in occurrence, and the European Union agreements for Morocco, but also the importance of migration between these regions of the world. Also, anthropological and sociological comparisons between these two regions will show many common points. So, the first point concerns geopolitics and geoeconomics. So let me just remind the definition of both. Geopolitics can be defined as the struggle over the control of geographical entities with an international and global dimension, and the use of just geographical entities for political advantage. Anyway, geoeconomics can be defined as the study of the economic trends and conditions of the world's countries and how they are related on the global scale in a global perspective. And it is understood as the use of economic tools to advance geopolitical objectives. So I will not go very far in this compared analysis because Professor Alicia Giron gave a lot of statistics in the introduction, and also the Ministry, Dosage Chroni, gave also many very rich information. So just I will highlight on what has not been said. Concerning the geographical comparison, we can say that Mexico is between 3 or 4 times bigger than Morocco in the area, in population from a demographical viewpoint, but density, population growth, life expectancy, literacy rate are quite the same. They differ very shortly from one to another, but we both have many languages, which is pointing out this diversity of culture, and we have our official language, of course. Let's point out that in Morocco, we have 7 million people who speak Spanish. This is the statistic of 2019. Concerning internal policy, Morocco is strengthening its stability and making it a priority. We have political, economical, and social modernization of the country with major sectoral plans, reform of the family code, and social protection, and progress in electoral transparency. In 2006, the report of the Equity and Reconciliation Commission instituted by the King Mohammed VI was a milestone. An adoption of new constitution in July 2011 referendum clarified the relationship and strengthened the role of the head of government and parliament. Also, to address inequalities, King Mohammed VI has made the country's development as a national priority. And in November 2019, he sets up a special commission for development who submitted her report on May 2021. In order to contain also the COVID-19 pandemic, Morocco quickly implemented strict measures and closure of borders in spring 2020, and again in autumn 2021 until February 2022, establishment of a state of health emergency and confinement until July 2020. And Morocco is distinguished by a voluntarist and remarkably effective vaccination campaign. On the other hand, for Mexico, we assisted to general elections in 2018, which were marked by the landslide victory of Andrés Manuel López Obrador in the presidential election. And the Morena party won along with the parties of the Junto
Haremos Historia coalition, the legislative elections, and 5 federal states government out of the 9 subject to election. The magnitude of this victory and election for the first time of a president claiming to be left-wing gave this election a historic dimension. Also, the next federal elections will be held in around 1 year, which will be legislative, presidential, and local elections. Also, the Mexican president has made the fight against corruption, insecurity, and inequality the priority of a program called Forced Transformation of Mexico, in reference to independence, liberal reform, and Mexican revolution in the early 20th century. And also the celebration in 2021 of the bicentenary of Mexican independence, the 500th anniversary of the founding of ancient Mexico Tenochtitlan, and the 300th anniversary of its conquest by Spain were a highlight of public life in Mexico. Concerning foreign policy, Africa is, for Morocco, Africa is a priority for Moroccan diplomacy. Morocco intends to extend its economy and political influence on the continent, in particular via the numerous African tours of King Mohammed VI. Morocco is counting on the investment of its major groups on the continent, in particular Maroc Telecom and Attijari Wafa Bank. More than 30 years after withdrawing from the African Union in 1984, Morocco rejoined the African Union in 2017, and Morocco sat on the Council of Peace and Security Officer from 2018 and 2020, and was elected in February 2022 for a further 3-year term. Also, Morocco hosts the Confucius Institute in Rabat, the most important in Africa. And from 2000 and 2012, the media report no less than 36 Chinese participations in the financing of projects in Morocco. Morocco strengthened also and institutionalized its ties with the Gulf countries, and Morocco maintains a regular political dialogue with the United States, with which it concluded a free trade agreement which entered into force in 2006, as well as a strategic dialogue, Morocco being a major non-NATO ally. The Trump administration has prompted a rapprochement between the two countries through the recognition of Moroccan sovereignty over Western Sahara. On the other hand, in Mexico, the United States remains the first political and economic partner of Mexico. The United States, where more than 11 million Mexicans reside, who send $50 billion in remesas remittances in 2021, which is a destination for more than 80% of Mexico's foreign trade. Also, Mexico has taken advantage of the Sino-American rivalry to consolidate its status as the United States' largest trading partner while attracting Chinese investment. The bilateral relationship remains marked by immigration issues, with Mexico calling for greater US investment in development projects in marginalized regions of Central America to prevent immigration. The search for a diversification of external partners in order to get out of an overlay exclusive relationship with the United States remains a priority for Mexican diplomacy. And as a Latin American power, Mexico exercised the pro-tempore presidency of the Community of Latin American and Caribbean States for 2 years and organized the 6th summit of CELAC heads of state of government in Mexico City in 2021. And it is also a member of various regional organizations such as the OAS, the Association of Caribbean States, and the Pacific Alliance. Also in foreign policy,
Morocco was a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2 years, since 2012 and until 2013 biennium, and he had already served twice on the Security Council during 1963, 1964, and 1922 to 1993. Morocco is also a major contributor to United Nations peacekeeping operations, deploying 1,702 blue helmets to 2 peacekeeping operations, Congo and the Central African Republic, with 2 experts in support of UNMISS in South Sudan. Morocco also addresses climate change with organizing COP22 in Marrakesh in 2016. And with the European Union, Spain also has a very close relationship with Morocco, both economically, since Morocco is leading supplier since 2012 and ahead of China and France. And in the fight against terrorism and the fight against irregular immigration. At last, Morocco has evolved from a transit migration country into a host country. On the other hand, for Mexico, Mexico is a founding member of United Nations. It defends a position inspired by its attachment to the peaceful settlement of disputes and international law, and to its non-interventionist diplomatic tradition called Estrada Doctrine. And Mexico was elected for the 5th time in its history as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the biennium 2021 to 2022. Also, Mexico is a member of the G20 and the OECD, and is a co-chair in 2021, the Green Climate Fund, and Mexico has joined also many initiatives like the Alliance for the Protection of Tropical Forests and the Global Partnership for Artificial Intelligence. The relations between Mexico and European Union fall within the framework of the economic partnership, political coordination, and cooperation agreement signed in 1997 and entered into force in 2000, and is currently being modernized. And also, Mexico has evolved from a transit migration country into a host country. So another way to make this compared analysis is to focus on economic situation. Most of the statistic has been announced before by Professor Alissa Geron and Minister Nusa Shukrouni. I will only insist on the fact that the government has announced for 2021 the first measure to implement the high guidelines of the King for the generalization of social protection and the reform of the public sector in order to improve the social inclusion of the Moroccan development model and to increase the role of the private sector following the recommendations of the World Bank in April 2018. And the King regularly underlines the ambition to make Morocco an emerging and pioneer on the continent. Morocco has decided to supplement its free zone system in Tangier and its sectoral development plans with a regional development dynamic towards sub-Saharan Africa in order to find new sources of growth. And from a political, commercial, cultural, and spiritual viewpoint, the anchoring of Morocco in Africa today takes on an increasingly prominent economic, social, and human aspect. This is the result of a global strategy aimed at the continent, initiated a decade ago, and which reunites the threads of a centuries-old influence. On the other hand, for Mexico, world economy and 10th, Mexico is the 15th world economy and the 10th industrial power, and the 2nd economic power in Latin America after Brazil. So after this comparison, we can guess some dynamic issues. In terms of alliances, the Atlantic Ocean represents a strategic space for prosperity and a common thinking
in order to settle a certain dynamic for upcoming decades. African Atlantic States Alliance, initiated in Morocco on June 2022, and which is a Moroccan initiative, has a multiple dimension, since it sets up a common vision of the space constituted by the African states of the Atlantic shore, with as a base the emerging of an Atlantic identity with the continent against the north, on the one hand, and insisting on this Moroccan diplomacy based on all-out South-South cooperation. On the other hand, Pacific Alliance regrouping Chile, Colombia, Mexico, and Peru will make a trade bloc initiated in 2011, combining population of more than 230 million people and making up roughly 35% of Latin American GDP. So we have many opportunities since, for example, in Mexico, its airport system is one of the most dynamic in Latin America, confirming its position as a regional logistic platform. Mexico is also a vast internal market of nearly 130 million inhabitants, which is the 11th in the world. Also, Mexico has natural resources, and it's the first silver producer in the world and the 11th oil producer. But we have some structural weaknesses, which are always opportunities. First one is the Mexican economy, which represents opportunities for foreign companies that needs mainly in the training of unequally qualified labor, depending on the sectors and regions, or improving the productivity of the industry. And also, praised by the international companies, Mexico remains one of the main gateways to Latin America and the United States. For Morocco, on the other hand, even though we have more smaller than Mexico, but we have important assets as the gate to Africa at the political, economical, and industrial levels. For example, the Nigeria-Morocco gas pipeline is one of the flagship projects linking the two countries, and the national company of petrol invested in Nigeria invested over $12 billion in gas pipeline. So the question is, why not to find similar projects from an economical and social impact between Mexico and Morocco, or between corresponding regions? How to identify such projects? What are the promising key sectors? What is the distance, despite the distance which is so far from a geographical viewpoint, what can we do? Is there a way to better position everyone through bilateral and regional collaborations, such as technologies, agriculture, science, education, healthy, sustainable development, clean energy, and so on? It is very difficult to approach without a global way in thinking about development of dynamics. So we need to have a systemic approach. So that's why I go to the third and last part. We need a framework for designing and drafting a roadmap which leads strategic and political decisions based on an intrasectorial and intersectorial deep analysis concerning many steps, which are economic, health, education, tourism, and culture. And this is not globalization. It's a case-by-case analysis, looking after each detail that would constitute an interest in the puzzle of the society. For example, if we make the comparison with the Anglo-Saxon education system, this system it offers a more inductive universe where one observes and then deduces something. It is essential here to cultivate the natural curiosity of each student and emphasizing research and making or creating the pleasure of learning experience and interdisciplinarity. So we have to follow the same approach concerning the development of dynamics.
with a new age of ambition, from geoeconomics and geopolitical competition into a geostrategy. But how to do it? It will be through global studies. So approaching the geostrategy, let's take the example of a country continuing to sustain global military predominance, but that appears to be losing some overseas political and economic influence in a number of regions due to the rise of emerging powers. The question is how to remain with a new form of polycentrism for global governance that could help this country. And we are looking after a framework that generally seeks to examine multiple systemic factors that affect global decision-making processes, not to overlook the forces of globalization as they have impacted upon more traditional analysis. And that's what global studies do with. The purpose is to examine development, poverty, inequality, as well as social, political, environmental, and cultural changes from a multidisciplinary perspective. And it should focus on topics such as the theory of development, the global extractivism, and the transformating alternatives. And it will seek to explain and understand complex social transformation first and foremost, although not only in Africa, in Asia, and in Latin America, as well as in the global South approach. So this will be a multidisciplinary research through global studies. And my guess is that here in Monterey, you have a Center for Global Studies, which can launch such a process. I will end with, I will conclude with many research projects that can be done in that field, and say that beyond the geopolitical and economic considerations, a geostrategic multidimensional analysis of development dynamics in both Mexico and Morocco, dealing with cultural, migratory, sociological, economic, historical, and even anthropological characters remains important. And by highlighting similarities and differences, strengths and weaknesses, opportunities and threats, this particular open and transversal approach in the apprehension of situations will allow both countries to benefit from the experiences of each other. And it will also make it possible to identify joint centers of interest for both nations in order to build together in the era of alliances an economic gaining in robustness with a regional and global impact. That's what we call global studies. And this will be despite geographical distance. So the key tool in order to implement such strategy efficiently is the use of modern technologies like artificial intelligence, high volume assets like big data, and new sciences that deal with data science and so on. I will close my intervention with coming back to that obsidian mirror, which is still today, and it's widely believed that the obsidian is a protective stone that shields against negative energy, and given its sharpness, the stone is considered to pierce into darkness to reveal the truth itself, and maybe it will be the way to arrive to the truth. Thank you. Thank you, Professor Catani. Thank you, Professor Catani. You have sent us a big statement that it is the global studies, and of course, as we are from the global south, it is very important to make this great comparison that you have done. Now we have the Dean of the Economic Research Institute. He will present the topic, Mexico and Morocco, Perspectives on a Stronger Economic Relationship in a Globalized World. You have the floor, please. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Dear authorities, dear colleagues, professors, and community.
I want to thank to Alicia Giron for inviting me to make this presentation and for making a reality to get our people closer, the two countries in this kind of events. In fact, what is important to make two countries to collaborate is by generating interactions. The interactions are really important, and these kind of events are promoting that. So that's why I'm very glad to be here, because I know that from these kind of events, we will make a reality, future collaborations, and perhaps future joint projects between our two nations. So congratulations for this event. The disadvantage of being the last presenter is that everyone has been discussed. The data has been presented. I had a long presentation with a lot of data about Mexico and Morocco, but I'm going to skip that. So I'm just one, in this case, I just want to make a reflection on the future perspectives and the relationships we can start, and some questions on how we can make that a reality. So I'm going to skip the similarities. I just want to say that as my colleagues have said, Mexico and Morocco have significant historical, economic, and cultural similarities and differences. This is like the basic conditions to start a good collaboration between the two countries. We are similar, we are developing countries, we are collaborating with, in our case, with big nations like the United States and the European Union. That provides us an advantage in terms of trade agreements that we can use in order to generate the economic conditions to have a better collaboration, but also to improve our economic performance of both nations. And if we do that jointly, we can improve not only our economies, but also the way we are having relationships. I'm going to skip the data. There is a background here. Mexico and Morocco have already signed a general cooperation agreement. I think that is an advantage, and it's a necessary condition to start new agreements and to start a new cooperation. So what we can think here is that the commercial relationships that are actually running, we can improve that by starting more interactions. And I think that the integration and cooperation will work through this kind of events. As my previous colleagues have said, we have opportunities in trade, in energy, in cultural and education. The geopolitical relationships are working well, but they can be even more, have more improvement. I want to say, to conclude my presentation, that there is some necessary conditions to make people work together, or two nations to work together. I think that Morocco and Mexico have those conditions. In the economy, we have seen that, we have discussed that. We have these similarities. We have those strong backgrounds that can constitute these basic conditions to start a deeper collaboration. But I think that the sufficient conditions to make that relations deeper, deep relationships,
are needed to be constructed, are needed to be built. And I think that the way to work on that is to create the incentives. As an economist, I think that the incentives are important. In the first place, the economic incentives, I think, are going to appear once we generate the conditions to make our producers closer, to make our consumers closer, to generate the interactions, and also to generate this kind of politic agreements. And this kind of meetings, we can start generating and making our different actors closer. In this case, this is a good example because the academics are getting closer, are discussing the main problems, the economic problems, and that's a sufficient condition to make academic closer and to develop maybe academic projects together. But we need to make that conditions realized for different sectors, for the industry, for the agriculture, for the politics. So this is a good example of how to do that. In order to conclude, I would like to say that there are several areas in which we can cooperate and benefit from a closer relationship: increased trade, energy cooperation, cultural exchange, and geopolitical relations. So what we need to do is to start doing it by generating these interactions. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Armando Sanchez, for these great reflections. Of course, this seminar, that it is by bajo la umbrella of Fatima Mernissi and Graciela Hierro. It's incredible that these two women, these feminist women, invite us to these reflections, and that's why we are here in this colloquium. So I'm going to give the floor if there are some questions or there are some comments you would like to share or you would like to ask. Also, Professor Nusha Chikruni, if you would like to make a comment, and then or go ahead, please. Your microphone. Okay. Thank you very much, Professor Alicia. It was just great to be with you, even very far from Mexico. But I've seen how close we are. I heard Dr. Ktani, I heard your presentation, both of you, and I see how similarities are. So let's focus on the future with a positive vision and with the will, a very strong will. I think we share this will to build on this, all what we have achieved since a long time. But we have a dream now, is to go forward and to make Mexico and Morocco closer. And I agree absolutely with you, making that start by making people closer to meet and to know each other, our history, our culture, our emotions, and share a lot. I think that this is a starting point, and I believe that it's not the last meeting, but only the first one. And thank you again for having me. Thank you very much. Of course, this is not the first meeting. We will have more meetings. Of course, we must be more close because we are very similar. Even yesterday, I was with one of my colleagues, one of my students, and I told her, you can be a Moroccan as the same as me. We can be Moroccans because we are very similar in our skin, in our faces, whatever. Professor Ktani, would you like to say something? Thank you very much, Professor Alicia. I would like to
to mention that, of course, we are very similar. We are converging to the same conclusions for the three presentations, and this is a reality. I hope that we will be able to organize all this with a real roadmap that will be organizing the work for a decade at least. Thank you very much. Yes, and of course have more young people and construct that peace, which is very important in this moment. Professor Armando Sanchez, would you like to say something just before you leave? Yes, that I congratulate for this colloquium. I think that you are going to be very successful in the presentations, making the knowledge close to people and close to researchers, and that's it. Good luck with the work. Thank you. So I will have if somebody would like to make some comments here in the floor, and I don't know if we can have some questions that are in YouTube or in Facebook. I don't know if there are some questions, Mitch, but here, would you like to make some comments? Maybe you can do it in Spanish, and well, Professor Catania understands very well Spanish. Professor Esparza, I think you want to talk something. Thank you, and Professor Mohamed. Muy bien. Embajadora. Yes, thank you very much. Thank you very much for this. Thank you very much for the speakers for their presentations. We are very broad, provide a great basis to follow up on specific issues that you touched upon. I think that as has been mentioned, the exchange of academics and this kind of discussion that we're having in the context of the colloquium are very useful for to provide a dialogue and to make closer the Moroccan and the Mexican academics. But we have to go further. And many of your comments focus on the economic similarities. And I think that that's a major potential which has been under considered. And in that regard, I think that not only the governments, but also the private sectors should focus on how to make synergies, given that we have developed similar sectors, just as the automotive has been mentioned. In agriculture, we have a lot of similarities in the energy sector. So we have to include in these discussions somehow the private sector, that is the one who's gonna be fostering and motivating these ties at the economic level. To have a strong basis to make these similarities beneficial to both nations. I think that we have a lot of work to do still, the academics and the diplomats, to get the private sector into this scheme. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Would you like to say? Yes, Jorge Alvarez. Ambassador Jorge Alvarez, please. Thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. I think it is extremely stimulating to hear, having heard three very good presentations as a startup for this colloquium. And my comment goes in one direction. I think the need to have a dialogue between Mexico and Morocco is more than evident. But what might not be that evident is the use, the benefits, and also
the added value that the dialogue that we can have, particularly in regards to what Mexico sees, understands, and perceives in regards to Latin America, but also North America, and what Morocco sees, foresees in regards to Africa and Europe. I think the dimension of the dialogue that needs to be foreseen in the coming future has to go, yes, in a bilateral sphere, but needs to go further on. That means these are the times as we are seeing not of a changing world, this is a change of epoch. It's a change of era. And I think we need to think big and to be foresighting. And I think the dialogue, so it's not by chance that a university program like the one that hosts this colloquium and seeing around the table the members of the Moroccan delegation coming from academic, very distinguished academic institutions, this is the opportunity to broaden that dialogue. Mexico could benefit enormously from the understanding of the various developments which are taking place in Africa. We have the need to understand better what's taking place in different regions in Africa. And I'm convinced that also for Morocco, it'll be extremely useful and interesting to understand how Mexico sees what's taking place. Let's think for a moment on the energy sphere in regards to North America, or what is going geopolitically in South America. I think that has been, that in my view, and I thank each and every one of the presentation, has to be put on the agenda. Let's talk broadly. 360, please. Thank you. Thank you very much, Ambassador Jorge Alvarez. Yes, of course, Morocco must be the door for Mexico to go inside Africa. We need a lot. We need to learn a lot about Africa. A lot, especially because we only have I think 6 or 7 embassies in Africa. That is terrible that we don't have more embassies, but Morocco will be 7? Yes, 8. Oh. 8 now, and there are some on the phone. Okay, we hope so. Yes, and well, but we need to have more knowledge about Africa. And I would like to announce that we, in a conversation with the persons that work in the Diplomado of Africa, we announced a prize for the best thesis, undergraduate, master, and PhD on Africa. Of course, not written in Arab or in French or English. It has to be written in Spanish, and we are very close to the date. I don't remember which will be the date, but it's just maybe in 1 week. And there's a board who will decide which will be the best one, which is Coloquio de México, Matias Romero, the School of Political and Science and Philosophy, and of course the coordination. And it is going to be an award of around, I think it's not too much, but it is a little bit more than $2,000 to the first prize. So we are very glad to increase the knowledge of Africa. And of course, Mexico is the door to Latin America for Morocco, and we have a postgraduate program in Latin American studies, a very well program. Well, I studied in that program, and well, thank you very much. So I don't know if other person would like to say something. So we will close here, and we will invite you in few minutes to our next session about diplomatic relations between Latin America and Morocco. Thank you very much, and I think we have a break here, right? Thank you.
Thank you, Nusha Shikruni. Thank you very much to the New Global South. Bye-bye. Bye. Thank you very much. Sorry, I have some diplomas for you. Sorry, I have one for you. What we will get, this one is for check. Nusha, I have this one. I don't know if you see it. This is for you. Oh, Okay, thank we you will very send it- much. That's great. Yes, it's for your So participation. my friend, Her Excellency, Mr. Ambassador, Mrs. Gomez, as we are neighbors in Rabat, I will ask her if she might Yes. bring it. It will be her pleasure, of course. I will give it to her, and she will give it to you. And then I will So have one much. to Mohamed Afir El Katani. Thank you very much. And here is our ambassador. So you can witness that I'm receiving your diploma. And this is for Dr. Armando Sanchez. Thank you very much for your participation. Thank you. Well, bye-bye. That's Spanish. Dr. Alicia, is it finished? You are on mute. You still on mute. It's okay? Finish? You are coming back? Because I don't hear you. I'm sorry. Because on the program, it says that it ends now. Pero no sé si me oye. Ay, ya, ya. Sorry. This session has already finished, but in 15, 20 minutes, we are having the other session in this room. Okay. So you're invited. If you want to be in the next session, of course, you are welcome. But this one has already finished. Okay, perfect. So I will try to go home and to reconnect to follow the next Yes, session. because it is very late. It must be around, I don't know, exactly. maybe it's, So it 6 was a or great 7 o'clock. Thank you very much again for having me. Thank you. Bye. Bye, Bye. everybody.
Bueno, ahora sí ya. Muy buenas tardes. Les voy a pedir, por favor, que todos tomen sus asientos, todas, todos, por favor, para poder comenzar. Para poder comenzar, veo que faltan los señores embajadores. No sé si están aquí en la sala de ajuste. Y Mabel, la señora embajadora. Ay, perdón, discúlpame. Ok, perfecto. Entonces, a lo mejor si nos recorremos un poquito para allá, lo voy a molestar tantito si nos vamos recorriendo para allá para no quedar. Es que la mesa quedamos como descuadrada. Si nos recorrerse para allá. Ah. Sí, pero si nos podemos recorrer. Sí, por favor, gracias. Perdón, para que quedemos un poco más. Ay, perdón. ¿Vas a pasar por acá? Sí, es que así ya quedamos más centrados porque si no se veía un poco rara la distribución. Muchas gracias. Ok, pues muy buenos días. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Vamos a comenzar esta pues segunda mesa sobre pues un tema muy importante para la vida institucional, universitaria y para los países. Esta mesa es sobre las relaciones diplomáticas entre Marruecos y América Latina. Nos acompañan para tal objetivo. Espero poderlo pronunciar bien. Mohsin Mohib. También nos acompaña, por supuesto, la señora embajadora Mabel Gómez Oliver, que me acompaña aquí a mi derecha, y también nos acompaña Mohamed Benabkaber, espero que lo haya pronunciado bien. Pues nos van a presentar en temas sumamente interesantes. Les comento las dinámicas. Yo les voy a dar una breve presentación de cada uno de los participantes en esta mesa, que sin lugar a dudas no tendrán ningún, pues me quedaré corta con la presentación que estaré dando, pero si no me quedaría toda la mesa exponiendo sus currícula. Cada uno de los participantes tienen 20 minutos, por favor. Quizá un poquito más porque tenemos el tiempo que nos dejó el señor embajador. 20 minutos. Yo cuando estemos a punto de faltar a 5 minutos saco la tarjeta verde y posteriormente voy a sacar la tarjeta amarilla y últimamente la tarjeta roja, ¿no? Así pues voy a leer brevemente los currícula y voy a dar el uso de la voz en primera manera a Mohsin, posteriormente a Mohamed y posteriormente a nuestra excelentísima embajadora Mabel. Entonces voy a leerlo en ese sentido los currícula. Mohsin Mohib es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos. Cuenta con diplomas universitarios en Administración Pública y Gestión de Recursos Humanos. Actualmente es profesor invitado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat. Se dedica a la enseñanza de la política exterior en Marruecos y hacia América Latina. Es director del Observatorio de América Latina, miembro del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales, así como el grupo académico de la redacción del Reporte Estratégico de Marruecos. Es coordinador del Informe Anual Político sobre América Latina en lenguaje árabe y autor de Marruecos y América Latina, Reflexiones sobre las Relaciones Políticas y Económicas 2022. Crisis del Modelo de Desarrollo de América Latina 2021 en árabe, Relaciones en Marruecos y América Latina 2012 en árabe. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas en política y relaciones internacionales y ha participado en conferencias y seminarios nacionales e internacionales. Bienvenido, esta es su casa.
Posteriormente voy a leer currícula de Mohamed Ben Abdelkader. Él es analista especializado en comunicación y relaciones internacionales. Realizó sus estudios de licenciatura en filosofía en la Facultad de Letras y Humanidades de Rabat y realizó una especialización en negociación internacional en la Escuela Nacional de Administración de París. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias de la Información y de las Comunicaciones, una maestría en Estudios Diplomáticos y un doctorado en Ciencias de la Comunicación. A lo largo de su carrera en el servicio público ha ocupado diversos cargos, incluyendo inspector pedagógico en el Ministerio de Educación Nacional, consejero del ministro de Vivienda y Urbanismo y jefe del gabinete del ministro de Ordenación Territorial, Agua y Medio Ambiente. Entre 2009 y 2017 se desempeñó como director de cooperación internacional en el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior. También fue secretario general adjunto de la Comisión Nacional de la UNESCO entre 2014 y 2018 y presidente del Consejo de Administración del Centro Africano de Formación e Investigación Administrativas. Además, ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la ICESCO y miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Árabe y Desarrollo Administrativo, OADA. Fue miembro de la Reforma de Administración y la Fundación Pública de 2017 a 2019 y ministro de Justicia de 2019 a 2021. Bienvenido sea usted, Mohamed. Y por último, voy a dar la lectura al currículum de la excelentísima embajadora Mabel Gómez. Embajadora de México en Marruecos y concurrente a Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali y Senegal, cuenta con una vasta trayectoria diplomática. Inició su carrera en el Servicio Exterior Mexicano en 1987 y en 2011 ascendió a rango de embajadora. Además de su actual posición en Marruecos, ha sido embajadora en México, en Argentina y Guatemala. En el ámbito bilateral, ha ocupado diversos cargos en embajadas mexicanas en el extranjero, incluyendo jefa de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos y Francia, así como consejera para los asuntos legislativos en la Embajada Mexicana en Estados Unidos. En el ámbito multilateral, ha sido representante alterna de México ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra y ante la UNESCO. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fungió como directora para Asuntos Políticos y Migración de la Dirección General para América Latina y del Norte, subdirectora para Asuntos Políticos y Seguridad en la Dirección General para Naciones Unidas y coordinadora general para Asuntos Interinstitucionales en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derecho y Diplomacia en el Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts. Fue becaria de Fulbright García Robles y es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Bienvenida. Sin más, pues le cedo el uso de la voz al doctor Mohsin Mohid, por favor, que presentará el tema Estrategia Diplomática de Marruecos en América Latina. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todos. Quiero primero agradecer a la señora Alicia por la invitación y a todo el equipo de la UNAM por la organización. Mario, ¿se escuchó? Mario, ¿nos puedes ayudar porque no se escucha, por favor? ¿Se escucha, verdad? No. No. Solamente la voz que tengo. Sí, es un placer para mí también compartir esta mesa con señor ministro Mohamed Ben Abdelkader y la excelentísima señora Mabel del Pilar Gómez. Y bueno, voy a
Voy a empezar con el primer punto, que se dedica a la política exterior marroquí y su diplomacia hacia esta zona del mundo, que es América Latina. El segundo punto, voy a hacer una pequeña evaluación de las relaciones bilaterales entre Marruecos y países de América Latina, acabando con el tercer punto, que es la nueva política exterior y la diplomacia estratégica de Marruecos. Bueno, el primero, después de la independencia de Marruecos en 1956, Marruecos, como cualquier país en el mundo, ha entrado en contactos diplomáticos con los países de América Latina, abriendo embajadas y acogiendo también embajadas en Rabat. Pero, al inicio de los años 80 y 90, había una ola de reconocimiento de una ficticia entidad, una república saharaui ficticia, por parte de varios países de América Latina. El rey Hassan II en aquel momento ha enviado varias delegaciones a esta zona del mundo para intentar explicar qué es el tema del Sáhara. Esto ha sido en los años 85 y 86. Pero como no había mucha interacción entre las dos partes, Marruecos optó por la política de la silla vacía y retornamos a Rabat. A partir de los años 2000, que coincidió con el ascenso del rey Mohammed VI al trono marroquí, inició una nueva página en las relaciones bilaterales entre Marruecos y América Latina. Coincidió también con la congelación de la retirada de reconocimiento de esta ficticia entidad por 10 países de esa zona del mundo, entre los años 2000 y 2005. La gira real en el año 2004, los meses de noviembre y diciembre, que ha empezado por México, después Brasil, Argentina, Perú y Chile, y República Dominicana, ha marcado esta voluntad de desarrollar las relaciones bilaterales con los países de América Latina. Me acuerdo muy bien que el canciller marroquí de aquel momento, que se llamaba Mohamed bin Isa, al final de una reunión con Su Majestad el Rey, ha salido públicamente a la prensa para decir que vamos a empezar una primavera de relaciones bilaterales con los países de América Latina. Eso se concretizó con la gira real en 2004. Bueno, pero, siempre hay pero, vienen casos, como se ve en el número 1, vienen casos de países que reanudaron sus relaciones diplomáticas con el Polisario después de haberlas congelado. Algo nuevo en las relaciones bilaterales. Así que todo el mundo en Marruecos se dio cuenta que cada periodo postelectoral, postelecciones presidenciales en América Latina, se convierte en una nueva etapa de relaciones bilaterales con Marruecos. Nueva etapa negativa o nueva etapa positiva. Bueno, la nueva política, la nueva táctica de Marruecos en aquel momento es concentrarse en los países de América Latina que entran como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. Segunda táctica de Marruecos en aquel momento es abrir embajadas en las capitales que acogen las representaciones del Polisario, algo que ha sido prohibido en Marruecos antes de los años 2000. Bueno, Marruecos ha optado también por el fortalecimiento de su presencia en esta zona del mundo a través del estatuto de miembro observador en las organizaciones regionales. Aquí se ven delante de ustedes, Marruecos es miembro observador en casi todas, no casi, en todas. Miran ahí la OEA, la Iberoamericana, la SICA, la Alianza del Pacífico, la CELA. La última ha sido la CAN en el año 2020. Julio 2020, Marruecos es miembro observador de la CAN. Y también Marruecos ha fortalecido su presencia en las cumbres birregionales, como la ASPA, América del Sur, Países Árabes, o la ASA, que es América del Sur, África. Bien, voy a hacer una pequeña evaluación de las relaciones. Miren, aquí, así como Marruecos veía a los países de América Latina en 4 categorías. La primera son países amigos de Marruecos que no reconocen a la raza.
La segunda es países amigos, pero que son objeto de presiones negativas para cambiar sus posturas hacia el asunto del Sahara marroquí. Tercer grupo que oscila entre las dos posturas, neutralidad positiva, más cerca de la posición de Marruecos, o neutralidad negativa, que es más cerca de la otra parte. Y el último grupo es el 4, ahí se ve en el azul, son los países que apoyan a los separatistas. Bueno, seguimos. No funciona el... Ok, aquí, bueno. Miran ahí, he hecho este ejercicio de cambiar los datos a este esquema. Miran, aquí es la evaluación de las posiciones de países de América Latina respecto al Sahara marroquí. A la izquierda son los números de países de América Latina, que son 20. Miren, en los años 89 hasta 99 era el tope de reconocimiento de la ficticia raza aquí en la zona. Habían 14 países en América Latina que reconocieron a la República Saharaui. Pero después bajó. Actualmente estamos a casi 8 o 9 países en esta zona que reconoce a la raza. Es decir, que Marruecos ha hecho un gran esfuerzo diplomático en esta parte del mundo. Muchos observadores dicen que el reconocimiento tiene que ver con la ideología de los presidentes de aquí en América Latina. He hecho también este ejercicio. Miran conmigo. Gran parte de los reconocimientos vienen de gobiernos liderados por presidentes de izquierda. Miran, ahí son 7. 7 presidentes han reconocido a la raza. Pero lo más importante es el retiro del conocimiento. Siempre viene de gobiernos de derecha. Miren, son 13 gobiernos de derecha que han retirado o congelado sus relaciones con la raza. Así que algo tiene que ver con la ideología. Esos son datos, no son análisis normales. Miren, mi próxima publicación en Marruecos va a ser sobre este tema. Les invito, si quieren, después les voy a darles la dirección internet para seguir este punto. Ahora voy a lo más nuevo, que es la nueva política exterior y diplomacia estratégica de Marruecos. Bueno, es un nuevo concepto, la diplomacia estratégica, es un concepto que se basa sobre la visión de un Estado al mundo y cómo va a actuar negociando, dando respuestas a un mundo complejo, lleno de incertidumbre. Mira, la diplomacia estratégica de Marruecos pivota en 3 principales dimensiones. Primero, fortalecer la inserción continental de Marruecos en su zona, en su continente, es África. La segunda, crear una red de asociaciones estratégicas globales. Y la tercera es dinamizar la cooperación sur-sur. ¿Por qué tenemos nueva diplomacia estratégica en Marruecos? Porque tenemos un nuevo objeto de política exterior en Marruecos. Marruecos quiere ser un actor principal en África, quiere ser una potencia regional, quiere ser un país emergente. Académicos alemanes se han dedicado durante varios años a estudiar las potencias regionales en todas las partes del mundo y han puesto 4 criterios para decir que es una potencia regional o no. Aquí se puede identificar las potencias regionales en las relaciones internacionales según esos criterios. Mírale primero, formulación de la pretensión de liderazgo, cosa que Marruecos lo ha hecho vía el actor principal de la política exterior marroquí, que es Su Majestad el Rey, Mohamed VI. En varios discursos a la nación marroquí lo ha formulado. El segundo criterio para ser potencia regional es la posición del poder necesario para hacerlo. Aquí, mira, el poder necesario aquí no tiene nada que ver con el poder militar, sino con la capacidad del país a compartir ganancias, a compartir ganancias, ¿verdad?, con los demás países de la región. Es decir, una cooperación win-win entre las dos partes. El tercer criterio es la aceptación del papel de liderazgo por parte de terceros estados. Muchos países en África dicen que sí, Marruecos merece ese estatuto de potencia regional. Y el último criterio, que es el empleo de instrumentos de política exterior.
concentrándome en esta zona del mundo, he detectado a muchos tácticos de diplomacia e influencia ejercida por Marruecos en esta zona. Mira, número 1, utilizar la diplomacia parlamentaria para atraer las élites políticas en esa zona del mundo. Número 2, la diplomacia solidaria para ganar amistades en esa zona del mundo. La creciente irradiación de la diplomacia cultural hacia América Latina, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y una diplomacia profesional en la administración central y las embajadas en América Latina. Tenemos más embajadores activos que en años antes. También se puede constatar la diplomacia e influencia de Marruecos en esta parte del mundo a través de la formación de los administrativos para promover la experiencia marroquí que se está desarrollando más y más. Tenemos más diplomacia digital. Mira, cada embajador marroquí aquí en esta zona del mundo tiene un WhatsApp, tiene un Twitter, un Facebook. Es para informar a la gente que lo que está haciendo Marruecos en esta zona del mundo. Bueno, ¿qué más? Estos son las tres principales dimensiones de la diplomacia estratégica marroquí, pero son dos solamente que se comparten en esta zona. La número 2 o la número 3. La número 2 es crear una red de asociaciones estratégicas globales. Sí. Con los países del BRICS, que están formadas por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, Marruecos tiene como objetivo establecer asociaciones estratégicas con todos esos países. Ya tenemos asociación estratégica con Rusia y con China. Lo hemos declarado con India y miran aquí, lo que va a venir en esta zona es una asociación estratégica entre Marruecos y Brasil. Bueno, tenemos un buen entendimiento político con Brasil, una agenda diplomática bilateral especial, a una convergencia de puntos, hasta que el problema de la integridad territorial no es asunto de discusión entre las dos partes, Marruecos y Brasil, porque Brasil nunca ha reconocido a esta integridad. Su Majestad el Rey ha efectuado una visita en 2004 a Brasil, a un intercambio de visitas regulares de alto nivel, a un marco jurídico bilateral que está fortaleciendo cada año más. Miren, durante el mandato de Bolsonaro no ha sido posible hacer muchas cosas porque venía la pandemia COVID-19 y además Bolsonaro tenía problemas al interior de su país. Así que la agenda internacional no estaba en su mente. Pero durante, durante su participación, la participación de Bolsonaro en un foro económico Brasil, países árabes, una participación en línea, el presidente Bolsonaro ha identificado como estratégica la relación con Marruecos. Es decir, que Brasil ya tiene en su mente que Marruecos es un socio estratégico. Miren aquí, he puesto todos los ejes de una asociación estratégica correcta entre Marruecos y Brasil. El número 1 es aumentar la cooperación económica y comercial. Número 2, cooperación en seguridad y lucha contra el terrorismo. En cada uno de esos 8 puntos que forman el eje de la asociación estratégica entre Marruecos y Brasil, ya los dos países o que sea tienen plan de acción o acuerdo o han formulado voluntad para desarrollar uno de esos ejes. Voy a concentrarme a uno de ellos. Es el comercio bilateral. En 2021, el comercio bilateral ha llegado a casi 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Se considera a Brasil en Marruecos como el tercer cliente comercial en el mundo. ¿Después de quién? Después de Francia y París. Brasil es el tercer cliente para Marruecos en el mundo. ¿Qué es lo que estamos comerciando con Brasil? Es fosfato. Brasil necesita mucho fosfato por su producción agrícola y Marruecos no tenemos mucho de fosfato. Así que para Brasil, Marruecos es un socio estratégico. Y
en la voluntad de Marruecos de llegar a esta postura de potencia regional a Marruecos, acercarse con los demás países emergentes del mundo, nos da más puntos en nuestra zona territorial, que es África. Miren aquí, el comercio, en el rojo es el comercio marroquí, está siempre avanzando. La balanza comercial está siempre a favor de Marruecos. Pero Brasil son inteligentes, están empujando al sector privado para venir a Marruecos y descubrir lo que es posible. Miren, son casi 70% el comercial total de Marruecos con toda esa parte del mundo. El comercio total de Marruecos con América Latina está concentrado en Brasil. 70% del comercio global de Marruecos en esta zona va directamente a Brasil. Bueno, retornamos a esta diplomacia estratégica. Ya he hablado del número 2, ¿verdad? Ahora el número 3, dinamizar la cooperación sur-sur. Esta relación sur-sur me lleva a una nueva cosa, nueva evaluación de las relaciones bilaterales de Marruecos con los países de América Latina. Miren, eran cuatro grupos para evaluar esas relaciones. Actualmente son 3 nada más. Relaciones limitadas, normal, son con los países que reconocen a la RAS, pero con los cuales Marruecos intenta dinamizar esas relaciones. El segundo grupo, con los cuales se identifica aquí como relaciones de cooperación, es con los países amigos de Marruecos, es decir, que no reconocen a la RAS. Y el tercer grupo, que es el nuevo en las relaciones de Marruecos con países de América Latina, que es el grupo con los cuales vamos a tener relaciones avanzadas. Son los socios de Marruecos en esta zona, empezando con Brasil, que es nuestro socio estratégico futuro, ¿verdad? Y no hay que olvidar los países que ahora reconocen a el Sahara marroquí, que reconocen a la soberanía marroquí sobre ese territorio. Si algunos de esos países lo reconocen, va a ser un socio avanzado para nosotros, ¿verdad? En esa zona del mundo. Miren aquí, 2 países de esta parte del mundo han abierto consulados en las ciudades sur de Marruecos. Guatemala en el año 2022 y Haití en el año 2020. Y creo que van a llegar otros países en esa zona del mundo. Bueno, Surinam habla inglés. Yo me baso sobre la lengua latinoamericana, que es francés. Bueno, es otra cosa. Quiero concluir con esta cosa. Miren, ahí en la foto es el sultán Mulay Abderrahman. Los primeros contactos de los países de América Latina se han hecho vía cartas. Es en la Biblioteca Real Marroquí. En el año 1827 hemos recibido en Marruecos una carta del enviado de Simón Bolívar declarando su voluntad a firmar acuerdo de amistad con Marruecos. 1827. Pero lo más importante para mí no es este dato, pero los 3 que están abajo. Miren, 1861, Brasil ha abierto un consulado en Tánger. Después Venezuela ha abierto un consulado en Tánger también. Y viene México después. En aquel momento, Tánger era ciudad internacional. Gozaba de este estatuto. Me viene la idea, un refrán que se repite mucho en América Latina. Se dice que nuestro norte está en el sur, ¿verdad? Para Marruecos también se ha cambiado la cosa. Su norte está en el sur, está con África. Y si dentro de nuestro territorio marroquí, nuestro norte está en el sur, que es las provincias del sur. En 1800 se han abierto consulados en Tánger. En el año 2020, 2022, se abren consulados en Dakhla, en Layún, en el sur de Marruecos. Miren cómo cambian las cosas. Pero la historia se repite, ¿verdad? Pero de manera diferente. Quiero concluir diciendo que más allá de la visión que reduce las relaciones bilaterales
en el interés político de Rabat respecto al Sahara marroquí, es esencial hoy en día que los países latinoamericanos vean a Marruecos desde una nueva perspectiva, vean a Marruecos como actor influente y socio emergente en el continente africano. Para muchos países de la zona, la inestabilidad de las relaciones con Marruecos es una opción ideológica, izquierda-derecha. Pero en la actualidad, la cooperación es una necesidad, no es una opción, es una necesidad para el siglo XXI, para que podamos avanzar dentro de un mundo complejo, lleno de incertidumbre. Avanzar la cooperación win-win, ¿por qué no? Ganamos los dos. Es la nueva visión de Marruecos dentro del marco de ser una potencia. Miren, si Marruecos llega a ser potencia regional, para muchos países el tema del Sahara no va a ser algo interesante, ¿no? Muchos países van a declarar su interés a acercarse a una potencia regional. Así que el asunto del Sahara va a ser marginado en las relaciones bilaterales. Optar por una potencia o optar por una república ficticia que no existe en la mapa. Les agradezco mucho por su atención. Estoy aquí dispuesto a responder cualquier pregunta después de la estimada embajadora y señor ministro. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por su excelente exposición y por su puntual participación, concretándose el tiempo establecido en esta mesa. Le cedo el uso de la voz al señor ministro Mohamed Ben Abdelkader. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este coloquio por la invitación y por ofrecerme la excelente oportunidad de participar en este fructífero debate. Yo quisiera en primer lugar señalar que quizás ganaríamos en visibilidad y en la claridad del enfoque si hablamos de África y América Latina. África con el protagonismo marroquí, en vez de hablar de Marruecos y América Latina. Y antes de entrar en los detalles relacionados a la perspectiva de reconfiguración de la relación entre Marruecos, África y América Latina, quisiera recordar que África y América Latina forman parte de un espacio que tiene un verdadero peso geoestratégico, un espacio que reúne varias economías emergentes con alto potencial, lo que ofrece las condiciones básicas para unas relaciones de cooperaciones duraderas y complementarias, un espacio que tiene un peso demográfico que aumentará en el futuro, un espacio que tiene reservas apreciables de recursos naturales y que hace de él un área de interés estratégico. También es un espacio que experimentó una mezcla cultural y étnica durante siglos entre las dos costas del Atlántico, tanto en el norte como el sur. Y es un espacio que está atravesado por rutas marítimas clave cuya seguridad es una preocupación mundial. A partir de este considerable potencial, Marruecos, África y América Latina están llamados hoy más que nunca a aprovechar las oportunidades que se les ofrecen en el contexto geopolítico actual para lanzar buenas nuevas alianzas estratégicas que pueden asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad para todos. ¿Cuál es este nuevo contexto geopolítico al que me refiero?
Pues se trata precisamente del mismo contexto de dinámicas emergentes en los últimos años y que fueron reforzadas y amplificadas por la guerra de Ucrania, que ha tenido esta guerra y sigue teniendo enormes repercusiones sobre los mercados de la energía, los alimentos, pero también sobre la configuración del poder en materia de relaciones internacionales. Sea cual sea el resultado de esta guerra, el rostro del mundo parece que está cambiando. El continente europeo es debilitado de manera duradera y generalmente se ha retirado bajo el ala de los Estados Unidos. Mientras que Rusia sacrifica su poder económico y su influencia política, China registra sin esfuerzo las consecuencias de su recién estatuto del supergrande. Podemos decir, por lo tanto, que la invasión militar de Ucrania en febrero de 2022 constituye un evento total que abre una nueva coyuntura internacional caracterizada por la existencia de varias dinámicas entrelazadas entre sí y cuyas evoluciones ayudarán a dibujar los contornos y definir los equilibrios del nuevo orden geopolítico por venir. Tanto África como América Latina están en este contexto directamente involucradas y afectadas por el desastre de Ucrania, que está produciendo una desaceleración económica global y generalizada. Esta situación se debe al hecho de que los tres principales socios comerciales de los países latinoamericanos y africanos, Estados Unidos, China y la Unión Europea, estos tres estados están sometidos a una desaceleración económica importante. Este contexto geopolítico mundial nos sitúa en el corazón de una globalización que parece como un juego en el que cada país juega las cartas que puede. No se trata, bien evidentemente, del advenimiento de un mundo multipolar, más justo, más armonioso y necesariamente más estable, sino del comienzo de una larga redistribución de las cartas que tomará la forma de una competencia multipolar que nos lleva a preguntarnos cómo pueden América Latina y África aclarar su visión del mundo de mañana y decidir cómo participarán en esta competencia. Pues cabe recordar que los occidentales, europeos y luego estadounidenses, condujeron el mundo durante 4 a 5 siglos. Pero hoy este monopolio parece que se ha llegado a su término o se está volviendo relativo. Es doloroso y inquietante para los occidentales, pero puede ser emocionante para los demás que suben, porque se trata de un contexto nuevo que puede favorecer el surgimiento de un mundo multipolar y, por supuesto, no podemos imaginar este surgimiento sin que pueda encontrar un punto de aplicación privilegiado en América Latina y África. La competencia multipolar enfrentará a Estados Unidos y China, pero también a India, Japón, Rusia, Europa, Brasil y decenas de otros países emergentes. Y este mundo en crecimiento, ciertamente necesitará los recursos de África y América Latina.
Las principales potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Europea, buscarán expandir más aún su influencia política, económica y cultural en los espacios africano y latinoamericano, mientras que las economías asiáticas de rápido crecimiento se están convirtiendo en principales socios comerciales, lo que afectará directamente la agenda internacional tanto de América Latina como de Marruecos y podría tener impacto en las diversas alianzas regionales y internacionales que se han formado en las 2 últimas décadas. En este nuevo contexto de globalización, parece que ni Marruecos, que se considera que tiene derecho a diversificar sus socios, ni los países de América Latina tienen hoy un solo socio clásico. Este es también el caso de varios países africanos. Por lo tanto, las relaciones entre América Latina y Marruecos se han vuelto cada vez más importantes, particularmente en lo que respecta al comercio y la inversión. Marruecos ha buscado diversificar sus socios comerciales y fortalecer sus lazos con América Latina, en particular mediante el establecimiento de acuerdos comerciales con países como Chile, Brasil y Panamá. Los temas clave para las relaciones en América Latina y Marruecos incluyen la promoción de la cooperación económica y comercial, la inversión en proyectos conjuntos y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en sectores clave como la agroindustria, las energías renovables, el turismo y las tecnologías de información. Además, las dos partes también pueden trabajar juntas para abordar desafíos comunes como la lucha contra el cambio climático, la gestión de los recursos naturales y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. En general, lo que está en juego en las relaciones entre los países de América Latina y Marruecos en el nuevo contexto de globalización es la voluntad política de reconfigurar las políticas exteriores. Porque cuando hablamos de reconfigurar, no es un resultado mecánico del nuevo contexto geopolítico, sino que necesita una voluntad, una verdadera voluntad política para comprometerse en este contexto y reconfigurar las políticas exteriores en el mismo sentido del que ha hablado mi amigo Munjib en su intervención en lo que se refiere a la integración territorial de Marruecos. En el marco de esta reconfiguración, Marruecos podría desempeñar un papel clave, el de la puerta de entrada de América Latina a África. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que justifican este papel. El continente africano representa para Marruecos más allá de la realidad geográfica, vínculos históricos y culturales profundamente arraigados y alimentados por una cooperación sólida y coherente. Cabe recordar que la identidad africana de Marruecos tiene sus raíces en una larga historia de intercambios culturales y comerciales con los países saharianos y subsaharianos. Esta identidad africana ha sido declarada oficialmente en la nueva Constitución del 2011, estipulando que la unidad de Marruecos, forjada por la convergencia de sus componentes árabo, islámico, amazigh y sahariano hassani, se ha nutrido y enriquecido de sus afluentes africano, andaluz, hebraico y mediterráneo. Es la única constitución en todo el mundo árabe que habla, que constitucionaliza la identidad diversa con varios afluentes.
hebraica, andaluza, africana y mediterránea. También conviene destacar que el compromiso inquebrantable de Marruecos con los intereses superiores del continente africano, desde la fundación de la Organización de la Unidad África en 1961, encuentra su origen en las iniciativas tomadas por sus majestades los reyes Mohammed V y Hassan II en apoyo a los esfuerzos concertados de la comunidad internacional para acelerar la descolonización, especialmente en el Magreb y África, así como la defensa de los principios de paz, convivencia, apertura y solidaridad internacional. Marruecos contribuye así desde varios años a la seguridad y la estabilidad en África y es considerado por las grandes potencias actualmente como un socio fiable y creíble por la paz y la estabilidad en el norte de África, teniendo en cuenta la situación y la tensión, el riesgo del terrorismo en la zona subsahariana. La orientación africana de la diplomacia marroquí se ha fortalecido aún más desde el inicio del reinado de Mohammed VI en sus fundamentos, sus intereses, sus campos de acción y sus dificultades y consecuencias. El regreso de Marruecos a la Unión Africana en 2017 y el creciente apoyo de los estados africanos al reconocimiento de la marrocanidad del Sáhara Occidental han consolidado una fuerte dinámica llevada a cabo durante años. En el espacio de 15 años, entre 2001, fecha de su primera visita a Mauritania, y 2016, fecha de la solicitud de admisión a la Unión Africana, el rey ha realizado más de 40 visitas de Estado a países africanos del continente, estableciendo nuevos marcos de cooperación multisectorial. En este sentido, se enmarca el compromiso inquebrantable de Marruecos con la solidaridad activa con los países africanos hermanos para profundizar la cooperación con ellos en los campos político, de seguridad, económico y social. Las visitas reales no tardaron en producir resultados positivos. Ya en 2016, una decena de países africanos de los 26 que habitualmente apoyaban las posiciones separatistas argelinas retiraron oficialmente su reconocimiento al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, mientras que 28 países africanos presentaron una moción para suspender la denominada República Árabe Saharaui, etcétera, de la Unión Africana. Según los iniciadores de esta moción, esta suspensión permitirá a la Unión Africana desempeñar un papel constructivo y contribuir positivamente a los esfuerzos de Naciones Unidas en la solución final de la disputa regional sobre el Sáhara. Marruecos, cuando hablamos del espacio que comparten África y América Latina, nos referimos al espacio atlántico. Marruecos tiene dos costas que suman una longitud total de 3.500 kilómetros, de los cuales aproximadamente 3.000 sobre el Atlántico y 500 sobre el Mediterráneo. Sin embargo, esta ventaja estratégica no es hasta ahora explotada al máximo. Marruecos ha tomado una serie de
de iniciativas que se enmarcan en el marco de su visión estratégica de África. La primera consiste en crear el nuevo puerto industrial de la ciudad de Dakhla, en el litoral atlántico del Sáhara marroquí. Se trata de un nuevo megaproyecto estructurador del nuevo modelo de desarrollo de las provincias del Sáhara marroquí. Pretende ser una palanca estratégica para confirmar el anclaje africano del reino y potenciar mejor su dimensión atlántica. La segunda iniciativa que tomó Marruecos en el marco de su visión estratégica para el espacio atlántico consistió en crear la Conferencia Ministerial de los Estados Africanos Ribereños del Atlántico en 2009 en Rabat y que pretende establecer una zona de paz, seguridad y prosperidad. Y la tercera iniciativa concierne el proyecto del gasoducto Marruecos-Nigeria, un proyecto histórico de dimensión económica, política, estratégica que se espera que establezca un récord como el gasoducto marítimo más largo del mundo. Y en el mes de septiembre del año pasado, Marruecos, Nigeria y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental firmaron un acuerdo para avanzar en el desarrollo de este gasoducto entre Nigeria y Marruecos, que recorrería 7.000 kilómetros por las aguas de 13 países de África Occidental y llegaría luego a Europa. Los estudios para este megaproyecto se encuentran en una fase avanzada y es evidente que de cara a los momentos de incertidumbre que se viven actualmente con la crisis energética potenciada por la invasión rusa de Ucrania, el gasoducto Marruecos-Nigeria constituirá una infraestructura energética clave en el continente africano y a nivel mundial. Marruecos como país africano con litoral atlántico puede jugar un papel importante como puerta de entrada a África para América Latina y algunas de las razones más importantes por las que esta entrada podría ser posible es la posición geográfica estratégica. Marruecos se encuentra en el cruce de caminos entre África, Europa y el Oriente Medio, lo que lo convierte en un importante punto de cruce para el comercio y las inversiones. También hay el liderazgo africano. Marruecos es el líder en África con una fuerte presencia diplomática y económica en el continente. También las infraestructuras portuarias de Marruecos constituyen un potencial muy importante en este sentido. Por estas y otras consideraciones, la asociación con Marruecos como país africano perteneciente al mundo árabe y musulmán puede representar una oportunidad importantísima para América Latina, no solamente para acceder a estos mercados regionales, sino también para fortalecer la cooperación en temas como la seguridad, la migración y la lucha contra el terrorismo, así como para promover una mayor solidaridad entre los países africanos y latinoamericanos, especialmente los del litoral atlántico. Y para concluir, yo diría que el nuevo contexto geopolítico ofrece así nuevas oportunidades de activar los enormes potenciales para la cooperación sur-sur entre África y América Latina, abriendo nuevas perspectivas de cooperación para el desarrollo y de acción común para establecer soluciones innovadoras a desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la migración. Para concluir, quisiera destacar que el contexto geopolítico de posguerra fría, marcado por la globalización, el surgimiento de nuevas potencias económicas, pero también por el hecho de que las políticas exteriores de los países
latinoamericanos, esto es muy importante, las políticas exteriores de los países latinoamericanos están menos adoctrinadas que en el pasado y no suelen hacer la habitual lectura errónea de las viejas tesis ideológicas y separatistas sobre el conflicto artificial impuesto a Marruecos por Argelia. Decía que este nuevo contexto supone necesariamente una reconfiguración de las relaciones entre Marruecos y América Latina, no solamente por el papel que pueden desempeñar juntos en el fortalecimiento de un mundo multipolar, más justo y estable, pero también por las prometedoras perspectivas de cooperación económica que les ofrece este nuevo contexto. Además, las dos partes, África y América Latina, pueden trabajar juntas para abordar desafíos comunes como la lucha contra el cambio climático, la gestión de los recursos naturales y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Marruecos, con sus raíces africanas y su papel de liderazgo en el desarrollo, el progreso y la estabilidad de África, con su economía diversa y en continuo crecimiento, con una presencia lingüística y cultural del español más intensa en el mundo árabe, con su notable presencia en la escena internacional como socio activo y fiable y comprometido por la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Con todas estas ventajas, Marruecos presenta para América Latina, en el nuevo contexto geopolítico, un socio estratégico excepcional, una puerta de entrada al continente africano y un verdadero puente civilizacional hacia el Oriente Medio. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por su puntual exposición y retomando sus palabras, sin lugar a dudas, Marruecos representa un cruce de caminos y una puerta de entrada. Le doy el uso de la voz a la excelentísima embajadora, la señora Mabel del Pilar Gómez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Primero que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este coloquio y reconocer a la doctora Girón y a la doctora Valencia en su visita a Marruecos hace algunos meses. Concebían ya en ese momento este coloquio y los contactos que pudo establecer con distintas instituciones académicas, pues aquí están el resultado, la participación amplia de expertos marroquíes, mano a mano con expertos mexicanos. Para mí es un honor estar participando con el doctor Munjid y con el ministro Benabelkader en este mismo panel. Y pues yo quisiera destacar que tengo ante mí 3 enormes retos. Primero que nada, ser la última oradora de la jornada. Segundo, pues ser la representante prácticamente en esta mesa de América Latina, que es la otra parte de la ecuación de lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Y claro que soy mexicana, pero creo yo que ayudaría que tuviéramos aquí voces del resto de América Latina y el Caribe. Y finalmente el tercer reto es justamente compartir la mesa con expertos. Yo soy diplomática y por eso mismo he titulado mi ponencia como un balance de las relaciones diplomáticas entre América Latina y el Caribe y Marruecos, una visión desde el terreno, porque de lo que voy a hablar es basado en mis interlocuciones con mis colegas de la región, de América Latina y del Caribe, que están presentes en Rabat. Somos 15 embajadas presentes en Rabat, que muestra también uno de los logros de Marruecos en su política tan activa durante los últimos 20 años en la región. Y también, por supuesto, a partir de la observación de las visitas, de la lectura de los comunicados que se emiten a raíz de esas visitas,
de autoridades latinoamericanas que continuamente están llegando a Marruecos y que también son una muestra de ese logro que ha tenido Marruecos en su diplomacia hacia la región de América Latina. Entonces, para abordar el tema, quiero hacer dos planteamientos principales. En primer lugar, este amplio despliegue diplomático de Marruecos en la región a lo largo de las últimas 2 décadas no ha sido correspondido en la misma medida por los países de América Latina y del Caribe, que han tenido más bien una política errática e incluso reactiva a lo que ha sido este despliegue, inclusive agresivo, de parte, en el buen sentido, por parte de Marruecos en la región. Y mencionaría yo nada más dos excepciones en la región. De una ya se ha hablado, que es Brasil, y que los números que nos mostraba el doctor Munjid sobre la relación bilateral entre Marruecos y Brasil dan cuenta de esta visión de Brasil y visión de Marruecos en construir una relación sólida bilateral. Y la otra excepción, en menor medida, es Argentina, que también ha tenido una política consistente y con algunas intermitencias, pero más o menos sólida de construir su relación con Marruecos. Y el otro punto que quiero hacer es que, también se ha mencionado ya, la cuestión del Sahara Occidental es una constante, ha sido y es una constante que incide directamente en el curso de las relaciones entre Marruecos y América Latina y el Caribe, que en los últimos años, y quizá esta es la novedad que incorporo en lo que hemos estado escuchando, es que esta cuestión del Sahara Occidental ha cobrado una dimensión aún mayor en los últimos, diría yo, 3 años que coinciden con mi gestión en Marruecos, en la medida en que el Reino de Marruecos ha logrado aumentar los apoyos a su causa respecto al Sahara a nivel internacional. Entonces voy a desarrollar un poco esos dos planteamientos para aterrizar en una conclusión. Como mencionaba, los países de América Latina no han respondido a este activismo de Marruecos en la misma medida. Por el contrario, me parece que, tomando en consideración las dos excepciones que ya mencioné, Brasil y Argentina, ha habido una falta de definición de objetivos y de visión estratégica hacia el continente africano en general y en relación con Marruecos en particular. ¿Esto qué es lo que provoca? Que haya una poca continuidad, casi nula continuidad de atención y de iniciativas que surgen de la región de América Latina hacia Marruecos. Más bien ha sido lo contrario. Por eso mencionaba también que son políticas reactivas. Reaccionamos a lo que Marruecos nos pone en la mesa y lo que propone Marruecos para construir la relación bilateral. Eso también se refleja, esta inclusive falta de atención o de interés, en los pocos recursos que se asignan a la política, a la diplomacia hacia Marruecos, tanto recursos humanos, y eso se nota en el poco personal con el que contamos en las embajadas en Rabat, y en los recursos presupuestales, que también estamos muy limitados y muy restringidos. No es de hoy, sino que viene de hace varios años, pero hoy se nota incluso mucho más por las restricciones presupuestales que todos los gobiernos tenemos. Y eso contrasta enormemente con todos los recursos y la capacidad que tiene Marruecos para generar eventos de promoción, para hacer invitaciones a sus interlocutores de la región, a armar eventos muy visibles, muy notorios, que muestran este interés de Marruecos en la relación con América Latina y el Caribe. Esto también se origina en alguna medida en el desconocimiento que existe en nuestros países sobre lo que es Marruecos. Tenemos una idea muy vaga de lo que es y llena de estereotipos. Y aun cuando Marruecos ha hecho este despliegue para promover el país, para promover la interacción con Marruecos, pues todavía estamos muy lejos de conocer bien a bien lo que es Marruecos, lo que ha sido Marruecos y lo que se avecina como futuro para Marruecos, de lo que también el ministro Abdelkader hablaba, ¿no? Efectivamente, la diplomacia marroquí ha logrado, y estas políticas reactivas de América Latina han logrado que haya todo un andamiaje institucional
a lo largo de toda la región con Marruecos, que consta de mecanismos de consulta, comisiones bilaterales, instrumentos de cooperación, memoranda de entendimiento en múltiples sectores, desde la cooperación técnica y científica, cooperación cultural y educativa, el sector agrícola, cooperación fitosanitaria, aduanal, etcétera, etcétera. O sea, es una amplia gama de acuerdos que tenemos, pero la verdad es que si hacemos una evaluación de su implementación y de sus resultados concretos, de todos esos mecanismos, me temo que estaríamos en un serio déficit. Efectivamente, tenemos acuerdos muy importantes que están ahí, que algunos se han materializado en proyectos e iniciativas concretas, pero estas difícilmente tienen un seguimiento, se quedan en la coyuntura y no permiten realmente tener el efecto de fortalecer las relaciones entre Marruecos y América Latina. Repito, las dos grandes excepciones, Brasil y Argentina. Inclusive Brasil es el primer socio comercial de Marruecos en la región, como ya se mencionaba, y Argentina es el segundo socio comercial. Las razones, bueno, no voy a entrar en los detalles sobre las relaciones entre Brasil y Marruecos y Argentina y Marruecos, pero lo que no me cabe la menor duda es que ha sido una definición estratégica que han tenido la visión de ver a Marruecos como un socio importante y que han procurado que haya una relación multidisciplinaria en todos los ámbitos, no nada más a nivel político, sino de intercambio de cooperación comercial. Se promueve también la presencia de inversionistas en uno y otro lado y también el intercambio académico, el intercambio cultural, etcétera. Ahora, mi segundo planteamiento, la cuestión del Sahara Occidental es una constante, eso es obvio y también los distinguidos panelistas que me acompañan aquí en la mesa lo han refrendado, es una constante e incide directamente en el nivel de cooperación y en el nivel de diálogo que podemos tener como región con Marruecos. Y los éxitos recientes de la diplomacia marroquí, enumeraré algunos, por supuesto que hay muchos otros, pero el que me parece que es un parteaguas es el reconocimiento por parte del expresidente Trump de la soberanía marroquí sobre el Sahara. Ese es un parteaguas que genera condiciones muy favorables para Marruecos y que genera condiciones para que otros países que tienen una relación estratégica con Marruecos se sientan más cómodos en reconocer, por ejemplo, el plan de autonomía que Marruecos en el año 2007 presentó como opción para resolver la cuestión del Sahara Occidental. Esta omnipresencia de la cuestión del Sahara Occidental, ¿en qué se traduce en nuestras relaciones entre Marruecos y América Latina y el Caribe? Me parece que cuando, y aquí recuerdo las categorías de las que hablaba el doctor Munjid, efectivamente, pues hay países que tienen relaciones limitadas por haber reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática en su momento, otras que tienen relaciones de cooperación, en donde no hay ese tema, como lo señalan los funcionarios marroquíes, esa piedra en el zapato no existe. Y finalmente los socios avanzados. Pero para aquellos que toman un posicionamiento que va contrario a la visión y a la postura de Marruecos respecto a la cuestión del Sahara, pues las ventanas de oportunidad para promover la cooperación bilateral se van sin duda reduciendo. En ese sentido, los casos con mayores perspectivas para fortalecer sus relaciones, es obvio, son Brasil y Argentina. Chile tendría maravillosas oportunidades, pero ahí me parece que falta un poco más de estudio sobre por qué Chile no ha aprovechado eso, si al igual que Brasil y Argentina, Chile no ha reconocido nunca a la República Árabe Saharaui Democrática, pero debe de haber otras razones que valdría la pena explorar por qué Chile, pero sin duda Chile, dada su posición, tiene buenas perspectivas para fortalecer su relación con Marruecos. Están viendo a ver si firman acuerdos comerciales específicos y algunas otras iniciativas.
Debo mencionar en este contexto, porque se da en el contexto de estos logros que mencionaba yo en el ámbito internacional que se anota Marruecos, los casos de Colombia y Perú. En el año 2022, habiendo en el pasado ambos países retirado el reconocimiento a la República Árabe Saharaui, sus gobiernos, los gobiernos que están en Colombia y Perú, reconocen de nuevo a la República Árabe Saharaui Democrática. Y esto pues es un ejemplo claro de cuál es la consecuencia inmediata. Lo que ocurrió ahí fue que en cuanto hubo este anuncio, tanto de Colombia como Perú, Marruecos decidió suspender oficialmente todo proyecto de cooperación, toda iniciativa de cooperación con esos países. Y bueno, y se dice fácil, pero estos dos países habían sido países muy, muy activos en los últimos años, diría yo, en los últimos 8 o 10 años, justamente en la generación de este andamiaje institucional de acuerdos bilaterales de los que yo les había hablado. Y bueno, había muy buenas perspectivas para fortalecer aún más las relaciones entre Marruecos y estos dos países. Por el momento, entonces, toda iniciativa está suspendida con ambos. El caso de México, tengo que mencionarlo, es muy particular porque desde mi punto de vista muestra vaivenes que demuestran que ha habido expectativas coyunturales, como fue la visita de Su Majestad en el año 2004 a México, y que fue reciprocada, por cierto, por el expresidente Fox en el 2005 a Marruecos. Y me parece que justo si tomamos en cuenta esta división que hacía el doctor Munjid sobre países que han retirado el reconocimiento a la República Árabe Saharaui o aquellos que han reinstalado o que mantienen ese reconocimiento, podríamos decir que en el año 2004-2005 había una expectativa de que el gobierno mexicano hiciera ese gesto y retirara el reconocimiento. No ocurrió así, y es muy significativo que en ese contexto de esas dos visitas de Estado, se firmaron la mayoría de nuestros instrumentos bilaterales con los que contamos con Marruecos. Tenemos 17, 18 instrumentos, si no me equivoco, en todos los ámbitos que yo ya mencionaba. Obviamente tenemos todavía oportunidades, como se ha mencionado aquí, potencialidades para no solamente duplicarlos, sino exponenciarlos al máximo. Pero ese andamiaje con el que contamos por el momento se firmó, se suscribió en ese contexto desde mi punto de vista, era la expectativa de Marruecos de que el gobierno mexicano con el presidente Fox cambiara su posición. Esto no fue así. Ha habido intentos posteriores a fomentar intercambios, ha habido proyectos de cooperación específicos que se han también implementado, con corta vida porque no ha habido suficientes recursos o porque se ha perdido el interés. Y creo que también si vemos la evolución de la relación de Marruecos y México durante los 2 últimos años, vemos un poco de esta política errática que ha permeado a la región. El caso es que en los últimos años, al igual que otros países, en la medida en que México ha mantenido su posición respecto a la cuestión del Sahara Occidental, que se haya perdido esa expectativa que se generó en el año 2004-2005, y añadimos el contexto positivo para Marruecos en los últimos 3-4 años, la relación con México se ha disminuido, se ha ralentizado, diría yo. O sea, sí hay un muy buen diálogo, sí hay mucho interés en fomentarlo, en tener este tipo de interacciones. Hay un diálogo a nivel legislativo, parlamentario excelente, que sin duda yo atribuyo a este dinamismo de la política exterior marroquí, que tiene como objetivo fortalecer esa relación y cultivar y procurar las relaciones parlamentarias. Pero más allá de eso no podemos, yo por ejemplo, que llevo 3 años y medio, no puedo decirles mis resultados como embajadora en Rabat,
son este acuerdo, o esta iniciativa, o este intercambio de estudiantes, o sea, la verdad es que mi gestión se ve reforzada por lo que ocurre a nivel de las universidades. Y por eso aprecio aún más todo este trabajo que hace la Universidad Nacional para acercarse a las instituciones universitarias marroquíes, porque sin duda ahí es una vía en donde podemos tener una expectativa mucho más optimista de que podamos reforzar nuestras relaciones en el corto plazo. Un caso que fue considerado recientemente como caso emblemático de los logros de Marruecos en la región, no puedo dejar de mencionarlo, es el establecimiento de relaciones de Cuba y Marruecos en el año 2017. Se abrió con bombo y platillo la embajada, casi llegamos al mismo tiempo el embajador de Cuba y yo a Rabat, pero sin embargo, no sé si ahí, no me atrevo a decir que había una expectativa por parte de Marruecos de que Cuba cambiara su posición, también ha sido una constante evidentemente, pero hubo mucha alegría de que llegara Cuba a Rabat, pero se ha estacionado y no ha habido mayor iniciativa. ¿Por qué? Porque Cuba sigue manteniendo su relación con el Frente Polisario, con la República Árabe Saharaui, y sigue fomentándola visiblemente y activamente. Entonces me parece que ahí también pues hay limitaciones para el caso de Cuba. El año pasado, en el discurso de Su Majestad el Rey, en ocasión de la fiesta del trono, quedó muy claro que para Marruecos es fundamental la cuestión del Sahara como parte de su integridad territorial. Lo dijo muy claro y me permito leer la frase pertinente, y lo dijo, esto es una traducción al español, espero que no esté tan mal. La cuestión del Sahara es el prisma a través del cual Marruecos considera su entorno internacional. Es también, clara y simplemente, la vara que mide la sinceridad de las amistades y la eficacia de las alianzas que establece. O sea, hubo mucha especulación, muchos comentarios entre los colegas diplomáticos en Rabat después de este discurso sobre, ¿se refiere Su Majestad al mundo? Tenemos que entonces considerar ese parámetro para reaccionar. Muchos decían, no, este mensaje es directo para Francia. No te preocupes, es directo para Francia. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, desde entonces, que fue en julio del 2022, es claro para todos que no, que la vara es para todos. Y eso lo confirmé hace algunas semanas, que una diplomática marroquí en nuestra región, concretamente al momento en que en una entrevista le preguntan sobre las relaciones de Marruecos con ese país en donde está ella adscrita, dijo, no puedo firmar un acuerdo si la mitad de mi territorio está enojado, en clara referencia al Sahara Occidental. La integridad territorial es nuestra línea roja y no podemos hacer ninguna concesión. Y bueno, aquí voy a develar de quién se trata. En un momento, Panamá tendrá que tomar su posición. Panamá es un país soberano, sabe dónde están sus intereses y son las autoridades panameñas las que van a decidir. O sea, eso ya es más claro que el agua y tenemos claridad en la región y en el mundo de cuál es el criterio para prospectar una relación más cercana, más fuerte, e incluso establecer una asociación estratégica con Marruecos. Entonces, llego a la conclusión de mi presentación. Los países latinoamericanos y caribeños, entonces, en ese contexto deberán sopesar el tipo de relación, el nivel de relación que pretenden establecer con Marruecos y tomar las decisiones que tengan que tomar. Pueden desde estar interesados y comprometidos con una asociación estratégica como la que se pretende ahora establecer entre Marruecos y Brasil, pero saben qué es lo que deben de hacer. O bien, pues, resignarse con el congelamiento de la relación
si continúan con una posición que no comparta Marruecos. Entre esos dos extremos, sí es que podemos hablar, y vuelvo a las categorías de las que hablaba el doctor Mungit, en que hay posibilidades de establecer interacciones institucionales, seguir diciendo, bueno, podemos tener una reunión, las visitas de las delegaciones parlamentarias, vamos a tratar de tener una reunión del mecanismo de consulta, que por cierto en el caso de México es emblemático porque nunca hemos podido activar ese mecanismo de consulta que en alguno de los instrumentos bilaterales históricos que tenemos ahí se establece como compromiso de ambas partes. O bien tener intercambios modestos, de bajo perfil, tratar de activar nuestros sectores privados para que haya esa interacción que permita también ir creando vínculos, dar contenido y dar una base más sólida para la relación bilateral, de manera que en algún momento los gobiernos digan, bueno, tenemos una relación mucho más fuerte, mucho más firme, estamos tendiendo puentes en todos los ámbitos y ya es momento de que a nivel político podamos destrabar y sacar al elefante del cuarto, que creo yo que en estos momentos puedo asegurar que el elefante en el cuarto ya rompió los muros, rompió el techo y nos está realmente oprimiendo en nuestras perspectivas de construir una relación con Marruecos. Por eso mismo, por todo lo que he mencionado, me parece fundamental que sigamos procurando estos intercambios. Veo yo un enorme potencial en el caso concreto de México, pero también se los comento de forma cotidiana a mis colegas latinoamericanos que tienen una situación similar a la mía, que la interacción entre académicos, la interacción entre científicos, promover que haya investigación conjunta en disciplinas tan ricas y novedosas como nos podamos imaginar, porque Marruecos tiene la capacidad, al igual que nuestras instituciones científicas, hablando de América Latina y el Caribe, para hacerlo, y que podemos ahí también generar este tipo de interacciones que al final de cuentas nos permitan darle más solidez y darle más basamento a una relación que aún debe de esperar para la toma de decisiones que tienen que ser críticas y que tienen que tomarse tarde o temprano para realmente fortalecer las relaciones con Marruecos y optar por y tomar nuestras decisiones. Creo yo que también es un punto importante para América Latina y el Caribe esta falta de visión y falta de estrategia nos ha dejado cojos, nos ha dejado imposibilitados de ser también nosotros proactivos y tener iniciativa para darle contenido a esa relación bilateral. Y por lo tanto Marruecos sabiamente ha aprovechado esa coyuntura y pues ha dotado de contenido con el enfoque de Marruecos, con las prioridades de Marruecos, con los intereses de Marruecos, y sería necesario que en América Latina tuviéramos una reflexión profunda sobre lo que necesitamos realmente para fortalecer la relación. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima señora Mabel del Pilar, excelentes palabras. Y yo reforzaría, antes de dar el uso de la voz a preguntas y respuestas de aquí el público presente, que la academia puede ser esa correa de transmisión, de intercambio entre Marruecos y México. Sin duda dudas, la Universidad de la Nación, como es la UNAM, puede enriquecer esta relación y lo hemos visto con otras entidades. No por algo la UNAM está presente en países en Asia, en África, en Estados Unidos, en América del Norte, en América del Sur. Es importante que también tengamos una sede en Marruecos para fortalecer esta relación con nuestros amigos marroquíes. Sin más,
Pues me gustaría abrir al coloquio de preguntas y respuestas aquí a los apreciables invitados. Adelante, por favor, por ahí creo que hay un micrófono. Alberto, si me apoyas con el micrófono. ¿Nos puede decir su nombre, su procedencia? Muchísimas gracias. Rafael Esparza Machín, profesor universitario, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas. Bueno, primero me alegro de haber estado en este acto porque han hablado a calzón quitado, como se dice en español castizo. Es decir, han dicho lo que han pensado, e incluso para una diplomática en ejercicio es muy importante su intervención. Estoy bastante contento de haberlo. Y quisiera aportar solo pues, una pequeña... se dijo aquí que es importante el conocimiento de Marruecos y se está conociendo a Marruecos muy bien, pero es mucho, quizás más importante, conocer realmente el origen del problema del Sáhara. Ese para mí es el gran problema. Están engañados. Aquellas personas, aquellos países que creen que realmente el Polisario representa a los saharauis están totalmente equivocados. Aquellos que crean que la República Árabe Saharaui es algo que tiene un peso institucional y no es un títere de Argelia, es decir, y de los intereses argelinos hegemónicos en la zona, están totalmente equivocados. Hoy en día, es decir, primero, el origen del contencioso del Sáhara es la mutilación que se hizo sobre el imperio sherifiano por parte del colonialismo francés por un lado y español por otro. Es decir, ese que dice Argelia del expansionismo marroquí es mentira. Si ven ustedes los mapas de, por ejemplo, la Cancillería alemana antes de la conferencia de Berlín, o ven el Foreign Office inglés, ven que esos mapas que le dicen que fue Alá el Fácil que se los inventó, ese era el imperio sherifiano. Y eso era lo que existía en esos. Argelia era un vallato del imperio otomano. Ni siquiera controlaba la parte de Tlemcen y Orán. El colonialismo francés mutila al imperio sherifiano y le entrega todo el este a Argelia. Y Argelia acusa a Marruecos de ser expansionista por el Sáhara Occidental, cuando Argelia hoy en día es la nación el país más extenso de toda África después de que Sudán ha sido dividido. ¿Dónde se encuentra ese asunto? Nunca existió. Es decir, y en el caso del Sáhara Occidental es un gran problema de España, de una dictadura. Que países como México, que países que han tenido su revolución, que han tenido el papel que han tenido con respecto a los republicanos españoles, acepten que la herencia franquista es lo que decide que ellos van a reconocer a la raza. Es decir, España tuvo que haber entregado en el año 1956 el territorio a Marruecos, porque el problema no era un problema de descolonización, sino de reincorporación a la madre patria, de reincorporación a su estado original. Y entonces España en ese momento no lo entrega, no lo acepta la población saharaui. Y la población saharaui se levanta. Hay una guerra donde España y Francia luchan contra esta gente y lo derrotan. Y tienen que abandonar el Sáhara. Más de 23.000 personas tienen que abandonar el Sáhara. Es decir, por persecución política en una guerra declarada. España, en ese tiempo, entre el 58 y el año 75, lo que quiso hacer es un estado títere. Lo que quiere hacer Argelia ahora, es decir, con ese Sáhara español. Y entonces se inventa es decir, el Sáhara y Ifni eran territorios españoles, como si fuese Granada o Salamanca. Ya lo había hecho Salazar, otro dictador. Ya lo había hecho Salazar con Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Príncipe, es decir, con todas sus colonias africanas. Resultó mal por la Revolución de los Claveles, que ayer, por cierto, celebramos su 49 aniversario en Portugal, pero en España no pasó eso. Y entonces se plantea un falso problema. Es decir, estaba clarísimo que ese territorio y se crea un mito. Falacias, va a ser mi intervención mañana. ¿Qué falacias? ¿Qué es lo que está detrás? ¿El pueblo saharaui? ¿Los héroes de ese pueblo saharaui? Mañana voy a intentar explicar cómo es una falsedad total. Es decir, hay un engaño sistemático. Tan sistemático que, por ejemplo, ustedes en México piensan que el Polisario representa al pueblo saharaui. En estos momentos, siendo ese pueblo saharaui, por supuesto, el censo español del año 1974.
Claro, si hablamos del pueblo saharaui, los que dicen Argelia que están en los campamentos y que, por cierto, no censa y no cumple los mandatos de Naciones Unidas porque no les interesa. Es decir, hoy en día, personas que puedan acreditar que estaban en el censo español del 74 o que son descendientes de esos que estaban en el censo español del 74, no llegan a 15.000. Nunca hubo en los campamentos no llegaban a 20.000 los que estaban en ese censo del año 1974. El resto permaneció en el territorio del Sáhara Occidental, hoy llamado Sáhara Marroquí. Y tradicionalmente, habiendo sido Sáhara Marroquí antes de la intervención española colonial. Hoy en día, dentro del Sáhara marroquí, existen más de 100.000 personas que sí pueden acreditar que son saharauis auténticos según el censo español del 74. Y esos viven allí en condiciones democráticas. Tienen elecciones. Los electos, alcaldes, diputados, senadores, presidentes de las regiones, son saharauis, no son marroquíes del norte. Son o Isarguillén, o Ulatdelín, o Ergibat, o Ulesba, es decir, de cualquiera de las tribus que formaban la población del territorio. Votan, son elegidos, pueden elegir. Es de todo Marruecos la zona que más participación tiene en las elecciones. Claro, esas son las cosas que hay que entender. Es decir, ¿qué representación dice el Polisario que tiene? Claro. Y después la segunda. ¿Quiénes están en los campamentos? Hoy en día en los campamentos, vayan ustedes a ver Ergibat, sí, pero Fokra, es decir, argelinos, de la zona de Argelia. ¿Vale? Hay también mauritanos, menos, cada vez menos. Hay también de la zona del Sahel que están pasando muchas dificultades. Y esos son los que están en los campamentos. La población nativa original, podríamos decir, del censo español, ha ido abandonando los campamentos, pero sucesivamente. Han sido perseguidos, han sido torturados. Parece que los derechos humanos los rompe Marruecos. Y nadie se está dando cuenta de lo que está pasando en los campamentos, con las mujeres obligadas a casarse a la fuerza. Es decir, o una serie de cosas que están pasando totalmente anacrónicas. Eso es la obligación que tienen aquellos que es de conocer. Por supuesto, no es culpa suya, no van a trabajar ellos en ese tipo de cosas, pero aquellos que piensan lo contrario, pues deben tener mucha más claridad y exponerlo, pero en estas condiciones, sin tapujos, es decir, diciendo lo que hay. Argelia ya no es el paladín de la defensa de los intereses del tercer mundo. Cuando fue en esa época que la gente reconoce al Polisario y al Arras porque era argelino, porque eran los que luchaban por la revolución. Hoy en día Argelia es una gerontocracia autárquica, con problemas en su clase dirigente, entre los propios militares, con encarcelados por corrupción y narcotráfico, y no parece que hay, y donde su población todos los viernes se siguen manifestando para que esa cuestión cambie. Y cuando hubo unas elecciones, no llegó al 20% la participación de los argelinos en el proceso. Eso es lo que pasa. Ya la coartada de izquierdas no vale, porque Argelia no es izquierda. Eso ya no vale. De izquierda, sin embargo, sí era Benbarca. Por eso Cuba está volviendo a ese tipo de cosas. Las relaciones importantísimas entre Cuba, la Revolución Cubana y Marruecos, con Mohamed V, Benbarca y todo lo que sería la tricontinental. Es que a Marruecos le cayó un San Benito y a Argelia le cayó un Don en esa época. Y todavía hay gente que sigue pensando en el pasado y no en la realidad presente. Perdón por la emotividad, pero de verdad es una injusticia. Yo fui de los engañados en un principio por ese mito del pueblo perseguido, del pueblo atacado, oprimido, hasta que comencé a leer, claro, porque el gran problema de la falta de relaciones entre los pueblos es por la ignorancia. Lo que en Canarias llamamos nosotros una falta de ignorancia. En el lenguaje cervantino, que en México se continúa, la falta no es una carencia, sino un delito, una falta jurídica.
una falta de ignorancia. Y eso es lo que está condicionando realmente parte de lo que aquí estamos hablando. Perdón por haberme, ya me sacaron la tarjeta roja incluso, pero me desahogué, aunque paso, vamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Alicia Girón. Bueno, pues sí, yo creo que las emociones son muy importantes y estamos en un mundo académico donde muy bien las podemos expresar. Bien, pues Rafael Esparza me ha dado muy buena idea, que él habla de un mapa, efectivamente un mapa colonial. Ahora yo voy a hablar del mapa actual. Venga. Bien, yo creo que definitivamente que la nueva reconfiguración del mundo es a partir de la gran crisis financiera internacional. 2008-2009 pauta una reorganización principalmente de los inversionistas institucionales y los famosos accionistas, los stakeholders. Y aquí hay también un elemento que toma mucha fuerza, que es China. China, con una política totalmente diferente en la segunda década de este siglo, logra posicionarse de muchos países y uno de ellos es Marruecos, que hay que mencionarlo, y también yo no sé si es un error o no es un error, porque no puedo y ni soy especialista en Asia Central, pero el haber salido de Afganistán para dejarle la ruta de la seda a los chinos. Y lamentablemente tenemos el confinamiento, tenemos la pospandemia y posteriormente una serie de, pues una película muy interesante, y voy a mencionar lo siguiente. He estado, bueno, ya es una investigación que no la logro terminar porque, bueno, pues el trabajo del PUE a veces no me deja, pero voy a mencionar, y a mí sí me gustaría poner esto en la mesa. Miren, por ejemplo, las 10 primeras empresas chinas están en Marruecos. China International Trust and Investment, en 2022, en 2019, China Railway Engineering Power Construction, 2017, Nantong Sanyang China Railway Construction, después China National Machinery Industry, Power Construction Corporation, las Three Gorgers, Sinop Hydro, está en 2010, y China Railway Engineering. Viendo esto, que esto pues aparentemente no es mucho, si vemos la cifra que me da, si sumamos los proyectos me da 2.3 billón, que serían 2.300 millones de dólares, pero algo que me llama la atención es lo siguiente, que China Railway Construction, a lo mejor me equivoco, pero me llamó mucho la atención, es el que estuvo junto con Morocco, bueno, hace la construcción de la torre más alta de Rabat, que es la torre más alta en África. Y después, bueno, este es Marruecos, es también China Railways Construction Corporation, International Group Science Construction Contracts for Rabat Tower Project in Morocco. Fue 2017-08-01, o sea que fue el 8 de enero del 2017. Entonces, efectivamente, Marruecos es una potencia emergente, al igual que México. México no tiene tantas inversiones chinas en relación con los otros países. Efectivamente, nosotros estamos en un tratado de libre comercio. Nosotros somos parte definitivamente de América del Norte. Nuestra política, simplemente las tasas de interés que toma en un principio la Reserva Federal de Estados Unidos, no tardamos ni 12 horas para aumentar o disminuir la tasa de inversión. Entonces, esto hace que sí somos potencias emergentes, tenemos muchas similitudes, pero sí de alguna manera nuestras
nuestra dependencia con Estados Unidos limita en muchas cosas relaciones más con otros países y una relación más estrecha con el sur global. En mi opinión, pues la guerra, de alguna manera, bueno, me gusta más hablar del conflicto bélico. El conflicto bélico de a partir de febrero y ya desde antes, dos cosas quiero decir. Uno, que la inflación no surge por el conflicto bélico. La inflación venía desde antes y es un resultado de todos los apoyos que se dieron, principalmente el último apoyo que dio Biden a la población norteamericana. Y esto es, algunos dicen que es una inflación de demanda, una inflación de oferta. Esas dos cuestiones se pueden explicar muy fácilmente, pero no lo voy a explicar ahorita, ¿no? Pero a lo que voy es que China juega un papel muy importante en el contorno de Marruecos y sobre todo en el área de África. Entonces, a mí me gustaría que ustedes como especialistas en la geoeconomía y en la geopolítica y sobre todo el papel que juega Marruecos, cómo se puede explicar que el Reino de Marruecos le dé entrada a las inversiones chinas, sobre todo partiendo de que las inversiones no es de buenos amigos. Yo diría incluso que ni siquiera podríamos catalogarla como una cooperación sur-sur. En algunas cosas sí se pueden hacer, pero simplemente, por ejemplo, las vacunas que recibió México era Sinopec, si no mal no me recuerdo, fueron muy caras para el gobierno mexicano y en mi opinión fue una pésima decisión haber comprado las vacunas chinas, sobre todo porque México tiene una relación de migraciones constante a Estados Unidos y esas vacunas no valen en Estados Unidos. Pero son decisiones políticas que a veces, como esta, el de reconocer a la República Saharaui, se toman sin un sentido más de economía, sino más bien son decisiones de carácter político. Entonces, efectivamente, creo que el conflicto bélico, favorece muchísimo en este momento a Marruecos, sobre todo por la riqueza de los fosfatos. Pero esa sería toda mi comentario y pues agradezco muchísimo. Sí, gracias. Te salvaste, Alicia, de la tarjeta roja. Porque es que le vamos a aplicar. No, se va. Por acá me habían pedido la voz Monji, por favor, adelante. Sí, gracias. Quiero aprovechar de esa voluntad de desarrollar las relaciones culturales a hacer una propuesta. Aquí está la señora embajadora con nosotros, académicos marroquíes y mexicanos. ¿Por qué no creamos una red de académicos marroquíes, amigos de México, red de académicos mexicanos, amigos de Marruecos? Así podemos hacer muchas cosas, sobre todo online. Y podemos intercambiar muchas cosas, publicaciones, asistir de forma virtual a los eventos que se organizan aquí en México o en Marruecos. Si le parece muy bien la idea, podemos empezar desde hoy. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Agradecer al PUEA el espacio. Soy Ana, internacionalista, africanista, estudiosa de las dinámicas de las relaciones África-México. Y bueno, aquí una de las cuestiones que me salta mucho es volver a hablar del conflicto del Sáhara Occidental, sobre todo porque pues sí estamos hablando de gente que está sufriendo, gente que es real, que sí está en campamentos y que sí está sufriendo una ocupación. Y bueno, acá ya de la parte de México, creo que nos compete más que nada adherirnos a esto que ha dicho Naciones Unidas, que por su parte, pues que el Frente Polisario es el único representante jurídico del pueblo saharaui. Ahí podemos ir desglosando que hay una misión de Naciones Unidas para que se haga pues un referéndum y se escuche a la población saharaui.
Eso pues obviamente corresponde a la posición de México de autodeterminación de los pueblos, de apoyar esa postura y de apoyar pues esta misión de Naciones Unidas. Y bueno, con respecto a los intereses, de cómo se están conjuntando los intereses para establecer, por ejemplo, relaciones Marruecos, ¿no? Como yo lo veo de la parte teórica, corresponde a un pensamiento de Realpolitik, que es el anteponer los intereses, claro, como Estado, como monarquía, mejor dicho, para establecer las relaciones con otros estados. Pero también ahí se va desvirtuando un poco la cooperación, que la cooperación internacional tiene las miras, pues, de estrechar relaciones con los pueblos, y justamente, pues, es con las poblaciones las que se deberían o nos deberíamos ver beneficiadas de, pues sí, de estas relaciones. No solamente, bueno, digo, ya como mexicana digo que podríamos tener muchos aportes culturales, más allá solamente de lo económico, más allá de cuántas inversiones, cuántas empresas pueden ir o pueden ir a Marruecos, pueden venir de Marruecos, y qué tanto vamos a intercambiar, porque eso se queda en números del PIB y eso muchas veces no aterriza a las poblaciones. Eso por una parte. Y ya con respecto a preguntas como más puntuales, sí, al primer ponente, una disculpa por el nombre, se encuentra hasta el lado de allá, no alcanzo a ver su nombre. Mousin, muchas gracias. Si tiene información o podría comentarnos un poco más al respecto de la cooperación estratégica con respecto al terrorismo que mencionaba. Y otra, ¿de qué zonas de Marruecos estamos hablando como en esta relación comercial? ¿De qué zonas se extraen los recursos? Sobre todo, supongo, el fosfato, que es el que más se mencionaba. Gracias. Muchísimas gracias y le doy el uso de la voz al señor ministro Mohamed Belkaber para posteriormente darle el uso de la voz a Mousin. Gracias. Tres o cuatro puntos muy brevemente. El primero, las decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1975 hasta ahora nunca han calificado Marruecos de una fuerza que ocupa el Sahara. ¿Por qué? Por el simple razón de que en el derecho internacional una potencia ocupadora es una potencia que invade un territorio donde hubo un Estado. Y tenemos que elegir, o hablamos el lenguaje de la legalidad internacional, el lenguaje sabio, o hacemos propaganda y hablar de pueblos. ¿Cómo se define un pueblo? ¿Cuáles son los fundamentos lingüísticos, antropológicos para que usted hable de un pueblo en el Sahara? Y yo, como me considero un verdadero demócrata, y yo aquí represento a mí mismo, a nadie, cuando oigo en 2023 alguien que me habla del representante único, pues como se dice en árabe, yo pongo la mano sobre mi corazón, tiemblo. Representante único en 2023. Es la retórica de la Guerra Fría. Sí, es un representante autoproclamado. ¿Quién le eligió para ser representante? ¿Tiene usted datos demográficos?
conoce el mapa, conoce la complejidad del... Estamos en una universidad y tenemos que respetar las normas académicas para hablar, como decía Edgar Morin, el enfoque de la complejidad de los fenómenos, de los problemas, de los conflictos. Y si yo he entendido bien la retórica del elefante, la casa del elefante, y la necesidad de sacar el elefante de la casa, pues yo lo que entiendo es que la casa es la relación bilateral entre Marruecos y México. Y el elefante es aquel reconocimiento. Elefante o espina. Pero yo me pregunto, porque me ha gustado mucho la retórica, ¿quién permitió al elefante entrar en esta casa? ¿Marruecos? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Y quién tiene que sacarlo? Yo estoy de acuerdo que se trata de un elefante que está destruyendo todo en esta casa. Pero ¿quién debe sacarle el elefante? Otra cosa. Desde 1979 hasta hoy en día han pasado 45 años, más o menos. Desde el reconocimiento precipitado, mal fundado, 45 años. ¿Saben lo que ha ocurrido en estos 45 años? 4, si me acuerdo bien, 4 representantes personales del secretario general de Naciones Unidas encargados del conflicto del Sahara han presentado su dimisión. No han podido llegar hasta el fin. ¿Por qué? Incluso James Baker. ¿Por qué? Porque ellos cuando vienen a la zona y escuchan a la gente y hacen informes, descubren la inaplicabilidad del referéndum, de la autodeterminación. ¿Quién va a votar? Y estamos hablando de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad con todos sus componentes y potencias en la incapacidad total de organizar un referéndum. Por eso, Naciones Unidas, el secretario general, creo en 2006, invitó a las partes para que hacen ofertas políticas, dejando el principio de referéndum al lado. Bueno, cada persona tiene derecho a seguir soñando con guerrilleros, pasionarias, romanticismo revolucionario. Es un derecho total. Pero para Naciones Unidas, si vuelven a la página web de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, en los 15 últimos años no se menciona el referéndum. No se menciona el referéndum. Se habla de una solución política. No se hablan de la independencia y del pueblo. Eso es pura retórica de la Guerra Fría. Provocada, ha engañado muchos estados, muchos gobernantes. Ahora Naciones Unidas habla de una solución política mutuamente aceptable. ¿Qué quiere decir mutuamente aceptable? Que nadie va a imponer nada a Marruecos. Y estamos en ello. Lo máximo que se puede hacer es apoyar el proceso. Este es el primer cambio que ha ocurrido. Inaplicabilidad del referéndum, demisión de representantes personales. Segundo cambio. Marruecos llega en 2007 a Naciones Unidas con una propuesta para resolver el problema. ¿Cuál es la respuesta? Una autonomía muy ampliada
para la población del Sahara. Y desde entonces, las resoluciones de Naciones Unidas califican la propuesta marroquí de razonable, es realista. Y ustedes saben que en Naciones Unidas se negocia la resolución 2 meses antes, con Rusia, China, Francia. No son repúblicas bananeras. Solución política. La propuesta de Marruecos es razonable y realista. El líder socialista, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ha calificado esta propuesta marroquí de la más creíble, realista y razonable, la más. Esto es un cambio copérnico. Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo. Y no hablo de los países que han retirado el reconocimiento. Entonces, todos estos cambios han ocurrido y la posición mexicana no cambia. Hasta ahora no cambia. Y dejo la pregunta abierta. Que por último, cuando se habla de la necesidad de mejorar las relaciones, porque estamos dispuestos, hay un potencial muy importante, se nos ofrecen oportunidades, pues hay muchos ejemplos que pueden inspirarnos. Muchos. ¿Cómo ha llevado Marruecos su relación bilateral con muchos países? El último ejemplo, solo hablo del último. La candidatura tripartita intercontinental de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030. ¿Ves lo que se puede hacer? Cuando se respeta la integridad territorial de un socio de un país, se puede ir muy lejos. Y yo creo, sinceramente, que México lo va a hacer y va a ir muy lejos con Marruecos, porque México reconoce que Marruecos es un actor importante en la escena en el continente africano y es la puerta para África, y Marruecos también reconoce lo mismo para México. Gracias. Muchísimas gracias. Le doy el uso de la voz a Musid y pasa brevemente y luego a la excelentísima señora Mabel, nuestra embajadora, para cerrar con la entrega de los reconocimientos. Sí, ¿se puede usar el PowerPoint, por favor? La página número 23, la que he hecho aquí. Miren, allí los ejes de la Asociación Estratégica entre Marruecos y Brasil se aparecen en número 2, donde hay cooperación en seguridad y lucha contra el terrorismo. Esto tiene origen de un hecho. Cuando Marruecos ha abierto la línea directa entre Casablanca y Río de Janeiro, muchos criminales usaban Casablanca para ir a Europa. Transportaban drogas. Así que desde aquí, desde esta idea, nació la cooperación de seguridad en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo entre los dos países. Ahora, cada vuelo que llega de Río de Janeiro hay un policía esperando a las personas que bajan, el mismo en el Río de Janeiro. También se han firmado muchos acuerdos en este sentido, como acuerdo de intercambio de criminales, un acuerdo judicial de intercambio de informaciones. Desde así nació ese eje que la cooperación en materia de seguridad da más confianza a los dos países. Gracias. Sí. Muchísimas gracias y por último le doy el uso de la voz a la excelentísima señora Mabel del Pilar. Sí, muchísimas gracias. Yo solamente quería, en relación con el planteamiento que hizo la estudiante de Relaciones Internacionales, que no registré su nombre. Egresada. Egresada, perdón. Egresada de Relaciones Internacionales. Creo yo que es muy importante justamente porque estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, un espacio libre para intercambiar opiniones, visiones, puntos de vista, que en este tipo de encuentros podamos tener justamente discusiones a fondo, pero que se acepten todos los enfoques y que se acepten todos los puntos de vista y que podamos tener un diálogo abierto al respecto.
Y en ese sentido creo muy válida la pregunta y el planteamiento que hizo la egresada de Relaciones Internacionales. Si a nivel de los gobiernos no podemos tener ese tipo de intercambios para entender mejor por qué un país tiene una posición y el otro país tiene otro, creo que en el ámbito académico sería fundamental que lo pudiéramos tener, porque de otro modo, de lo que yo hablaba en mi último punto, en mi presentación, de que el ámbito académico y el ámbito científico son dos ámbitos que generan buenas perspectivas para fortalecer la relación, no va a servir de nada, porque vamos a seguir teniendo esta discusión de blanco y negro. ¿Somos amigos o somos enemigos? México tiene esta posición, por lo tanto no puedo avanzar en los proyectos de cooperación que me pone México en la mesa. O sea, creo yo, insisto, estamos en la Universidad Nacional, es el ámbito académico, los dos enfoques o la diversidad de enfoques que podamos tener respecto a este tema deberían de estar en la mesa, y con eso cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus excelentes palabras, y ciertamente este es el foro académico donde se pueden dar estas discusiones, estos intercambios de ideas, pues para generar pensamiento colectivo. Y con estas palabras terminamos no sin antes entregarle a cada uno de nuestros expositores un reconocimiento por la participación. Le voy a entregar el reconocimiento primeramente a Musin Moujid. Un aplauso, por favor. Por favor. Por último, a nuestra excelentísima embajadora en Marruecos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos las jornadas del día de hoy. Mañana continuamos también temprano en esta misma sala, en la sala del Consejo Técnico de Humanidades, y les deseamos muy buenas tardes.